Muy buenas tardes, bienvenidos. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, los recibimos con especial alegría para compartir juntos este ciclo de charlas Jornadas Turísticas 2017. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades y asociados, invitados especiales y público en general. Hoy nos acompaña José Luis Esper, economista argentino, cursó estudios de licenciatura y doctorado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es además magíster en Economía de la UCEMA y magíster en Estadística del Instituto de Investigaciones Estadísticas INIE de la Universidad Nacional de Tucumán. Inició su carrera en el estudio de Miguel Ángel Broda, donde fue analista de programación monetaria y luego economista jefe. Posteriormente trabajó como econometrista en el estudio Arriazzu y fue socio de Econométrica Sociedad Anónima. En 2000 fundó su propia consultora, Esper y Asociados, que presta servicios de asesoramiento macroeconómico y asset management a individuos y empresas tanto nacionales como extranjeras. Desde 2012 es consultor en temas económicos sobre Argentina de Gerson Lehrman Group, firma de asesoramientos de empresas en Estados Unidos. Es autor de trabajos de investigación en el campo de las finanzas públicas y de temas cambiarios, su sostenibilidad y volatilidad. Es socio de la Asociación Argentina de Economía Política, docente y columnista de numerosos diarios, entre ellos los diarios La Nación y El País de Uruguay. Sin más preámbulos, lo recibimos con un cálido aplauso y así damos lugar al comienzo de esta segunda jornada de la Semana de Turismo en Mar del Plata, bajo el título Argentina, una mina de oro. Primero disertará y luego recibirá preguntas de todos ustedes a través de un micrófono. Lo recibimos con un cálido aplauso. Hola. Gracias, muchas gracias por los aplausos. Inmerecidos, por cierto, pero bueno, fue pedido del conductor, así que... gracias a la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica por la invitación. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible para dar lugar al debate de preguntas y respuestas de todos ustedes. Yo no vengo a enseñarles nada acá, sino a contarles lo que estamos viendo en el estudio que yo conduzco, sobre el muy corto plazo, pero también dónde está colgado el corto plazo de hoy de Argentina. Siempre hay paraguas para todas las cosas que ocurren en la vida de las personas, de las familias, de las empresas. Y yo lo que voy a darles primero es una visión del globo, del bosque, si ustedes quieren, de dónde estamos parados, para luego meter ahí los árboles del muy corto plazo, para que ustedes entiendan esos árboles a dónde están, ¿no? Yo creo que a veces, me parece que en Argentina, si tiene algún problema, es su dificultad para contextuar, ¿no? Para tener idea del consenso, de los contextos y saber discernir, digamos, qué ocurre, por qué. Por eso yo le voy a dar primero un ratito, unos 15 minutos, de una visión desde dónde viene Argentina, para ahí poner un poco lo que está pasando hoy. Debo decirles, por si no es claro por mis participaciones públicas, mi único objetivo en cada presentación de este tipo es ayudarlos a ustedes como empresarios, en este caso empresarios de la hotelería y de la gastronomía, a que tomen las mejores decisiones como empresarios. Yo no soy político, ni vengo a venderles ningún buzón, ninguna idea, ningún candidato. Mi idea es que ustedes hagan el mejor negocio posible usando los pronósticos macroeconómicos que yo les voy a plantear. Así que lo mío podrá estar totalmente equivocado, pero créanme que es absolutamente aséptico. De hecho, yo le diría, como persona medianamente pública que soy en lo mío, jamás nadie me ofreció ningún cargo para nada. Así que eso es toda una definición de que estoy bien afuera de toda la política, ¿no? Miren, Argentina en el largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina en el largo plazo con su tasa de crecimiento? Acá lo que tienen, cada numerito de estos que están acá, miren las dos últimas columnas, ahí está la tasa de crecimiento que ha tenido Argentina y el mundo en distintos periodos. Es la tasa de crecimiento del PBI que se llama. Cuando ustedes escuchen hablar de tasa de crecimiento, aunque no le aclaren lo que es la tasa de crecimiento del PBI en general, ¿no? Es un poco la cantidad de bienes y servicios que se generan dentro de las fronteras del país. Eso es el PBI. O sea, se le agrega lo que uno le vende al mundo, pues se generó acá, y se le resta lo que el resto del mundo nos vendió a nosotros, que son las importaciones, ¿no? Eso es una contabilidad grosera, pero es así. Bueno, la primera cosa que quiero marcarles acá es
que si uno toma los casi 200 años que están puestos en este cuadro, como verán ustedes, Argentina ha crecido una tasa promedio anual, de 3,4%, cuando el mundo lo hizo una tasa de 2,3% en estos casi 200 años que están acá. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: el mundo tiene adentro países que ya han sido ricos en los últimos 200 años, por ejemplo Europa en particular. No todavía Estados Unidos, pero Europa en estos 200 años ya casi de movida eran un conjunto de países ricos, no en vano se habla del viejo continente. La otra cosa que hacia fines del siglo XIX ya Estados Unidos era una potencia. Por lo tanto, si a lo largo de estos 200 años en algún lugar está todos los años de los 200 años Europa, como un continente rico, o rico comparado con nosotros. En economía casi todo es en términos relativos, rico comparado con nosotros. Y a partir de fines del XIX particularmente, o mediados del siglo XIX, ya aparece Estados Unidos como un país rico. Los países ricos crecen poco, porque ya son ricos. Por definición van a crecer poco, tienen poco por ganar, porque ya llegaron a niveles de riqueza importantes. Por tanto, uno como país de ingresos medios o bajos como era Argentina hace un siglo, o más de un siglo, Argentina debería crecer mucho más que estos países ricos, como para decir, bueno, algún día Argentina puede llegar a ser rico. Sin embargo, fíjense que Argentina, tomando sus 200 años de vida que tiene, ha crecido muy poquito más de lo que ha sido el mundo, muy poquito más. Acá ya hay un pequeño indicador, yo diría preocupante de lo que nos pasa. O sea, siendo un país de ingresos medios a bajos, Argentina crece muy poquito más en 200 años que el mundo. De todas maneras, debo decirles que en estos 200 años hay dos siglos muy diferentes. Hay un siglo donde Argentina claramente creció por abajo del mundo, es los últimos 100 años, yo le diría groseramente, desde la Primera Guerra Mundial hasta acá, han transcurrido más o menos 100 años. En esos 100 años Argentina claramente ha sido un país que ha crecido bien abajo de la tasa de crecimiento del mundo. Entonces, ¿cómo ha hecho Argentina para que en 200 años haya crecido por encima, cuando en el último siglo creció por abajo? Bueno, la explicación está en lo que pasó en los primeros 100 años. Argentina en los primeros 100 años de vida creció casi 3 veces más que la tasa a la cual estaba creciendo el mundo. En particular, dentro de esos primeros 100 años, los 40 años durante los cuales creció notablemente por encima del mundo, fue durante estos 40 años donde prevalecieron lo que se llama las ideas de la generación del 80. Las ideas de Alberdi, de Sarmiento, la ley de educación gratuita, laica y obligatoria, la ley 1420, Roca presidente 2 veces. Recuerden, Argentina en esta etapa, no sé si lo tienen presente, pero aprovechando el derrumbe de los costos de transporte que ocurre en el mundo como consecuencia de la aparición del barco a vapor, tuvo una explosión en su producción agropecuaria. Fue la primera vez y única en la historia donde se construyeron 30.000 kilómetros de vías férreas. La capital federal, Buenos Aires, fue la primera capital latinoamericana en tener subterráneos. Fue la primera nación latinoamericana en alfabetizar a su población. O sea, Argentina, si uno lee las enciclopedias de la primera parte del siglo XX, amenazaba seriamente a la potencia que ya era en el mundo, Estados Unidos. De hecho, Argentina, como les muestro en el próximo cuadro, van a ver, llegó a ser número 5º en el ranking mundial de ingreso per cápita. Argentina llegó a ser, un solo año, es cierto, pero ahora lo vamos a ver con más cuidado, llegó a ser el 5º país más rico del mundo, en términos de recursos per cápita. Obviamente, en tamaño, sin dividir por la población, no lo era, no era 5º, era mucho menos que 5º, pero el indicador, yo diría, básico que uno toma como economista dedicado a la historia de la riqueza de un país es el ingreso per cápita. O sea, lo que se produce en el país, dentro de la frontera, como yo le decía antes, dividida la población. ¿Qué es lo? Ahora, obviamente que habrá muchos que me dirán, bueno, pero espere, en ese momento hay una oligarquía que tenía toda la plata, el resto muerto de hambre. Mire, eso es relativamente cierto, no es tan así, pero es cierto que era un gobierno oligárquico, aquel gobierno de la generación del 80, pero era una oligarquía que, a diferencia de las oligarquías que han gobernado a lo largo del tiempo en Argentina, de hecho uno está gobernado hoy por algún lugar, por alguna oligarquía política, empresarial, la que uno ve en la tele todos los días en Buenos Aires y sindical,
que nos expolia, pero no nos da nada. Aquella oligarquía de la generación del 80 hizo vías férreas que ellos no necesitaban, subterráneos que no necesitaban, cloacas que no necesitaban. Bueno, no en vano Argentina llegó a crecer una tasa que fue el triple casi de lo que crecía el mundo y llegó a ser el quinto país más rico del mundo. Quiero hacer un anclaje acá porque voy a retomar esto sobre el final de mi presentación ante los pronósticos de corto plazo. Fue una etapa donde la cual Argentina además fue muy bicha, muy piola, muy pícara para entender qué estaba pasando con el mundo. O sea, se montó sobre lo que pasaba en el mundo. El mundo, debo decirles, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, era un mundo que creía mucho en la iniciativa individual. Era un mundo muy liberal, si ustedes quieren, entre comillas. La guerra mundial, la crisis del 30, generó un gran descreimiento acerca de si el individuo por sí solo podía proveerse de su máxima felicidad posible. Empezó a creerse, con absoluta razón, por cierto, insisto, las cosas en general hay que contextuarlas, con absoluta razón porque la crisis del 30 generó un récord de desempleo histórico en Estados Unidos de 25%, lo tuvo durante 2 años, y por eso empezó en algún lugar el desarrollo de los estados nacionales, ¿no? Ni hablar con el triunfo de la Revolución Soviética. Fue una etapa que era inevitable tener fuertes dudas acerca de si el liberalismo político, el liberalismo económico, iba a generar la prosperidad que prometía la Revolución Industrial, que tuvo su punto cúlmine a finales del siglo XIX, antes del estallido de la Primera Guerra. Esto lo digo porque a veces hay gente, o algunos liberales en particular, que pretenden extraer conclusiones absolutas de estas cosas, y no es tan así. Yo le diría, el mundo venía creciendo la iniciativa individual hasta la Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra hiere, yo le diría, esa idea. El mundo por primera vez había tenido una conflagración mundial después de siglos de no tenerlas. Encima después vino la crisis del 30 y encima después triunfa la Revolución Rusa y por si fuera poco viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde ahí hubo un aprendizaje con el nazismo, pero bueno, eso lo vamos a dejar por otro momento porque es una clase de historia esto. Lo cierto es que Argentina, sin crisis, sin grandes crisis por lo menos, fue la única vez en el último siglo, en particular, siglo y medio, perdón, que logró crecer a una tasa muy alta comparada con el mundo. Cada vez que Argentina, después de la generación del 80, creció como en la generación del 80, entre 2 y 3 veces más de lo que crecía el mundo, fue después de algún incendio, como por ejemplo después del Rodrigazo, después de la crisis de Martínez Dios, después de la hiperinflación con la convertibilidad y después del 2002, durante los 9 años del gobierno de los Kirchner. A ver, repito este concepto porque es importante, para que pensemos qué pasó en aquella generación que logró lo que nunca más nadie pudo lograr, crecer a esta velocidad y transformar a la Argentina en una potencia mundial. Argentina nunca más, después de estos 40 años, pudo crecer a una tasa 3 veces la que crecía el mundo, salvo después de una crisis. Lo logró, insisto, en particular Menem durante la convertibilidad y los Kirchner, particularmente Néstor, durante sus 4 años de gobierno. Ya Cristina, como verán acá, no logró crecer a la economía por encima del mundo, creció por abajo del mundo. Pero fíjense, Néstor Kirchner casi duplicó la tasa de crecimiento del mundo. Pero claro, fue precedido por la peor crisis de la historia. Como Menem, fue precedido por la hiperinflación. Hubo grandes rebotes de actividad económica que después no se sostuvieron. Entonces, guarden estos conceptos en la memoria porque algo de esto vamos a decir después. Este gráfico lo que hace es recoger la consecuencia del anterior cuadro. Este gráfico que les muestra cada barrita es la posición que Argentina tuvo en cada año en el ranking mundial de ingreso per cápita. Por ejemplo, acá les decía yo, sobre finales del 19, Argentina llegó a ser número 5 del mundo. Anduvo boyando ahí durante la primera mitad del siglo XX, durante 50 años, entre el puesto número 10, 11, 12. Llegó a ser número 15 ahí después de la crisis del 30. Pero lo cierto es que, por un lado, el puesto número 5 se podría considerar como un outlier, un punto fuera de norma. Pero si bien podría ser considerado como fuera de norma el puesto número 5, no es fuera de norma pensar que Argentina estuvo mucho tiempo, hasta más de medio siglo, cerca del puesto número 10 en el ranking mundial de ingreso per cápita. O sea, Argentina estuvo más de medio siglo siendo top 10 mundial.
Sin embargo, fíjense qué interesante, y esto es dato, esto es dato. Digo porque algún peronista podrá decir, pero espero, vos sos un gorila, por lo que viene ahora van a ver. Y la verdad que muy lejos de mí estar, sino que esto es rigor histórico, numérico incluso. A partir de mediados del siglo XX, es cierto, cuando asume Perón como presidente, pero lo cierto es que después de esto no paró nunca, aunque ya Perón no había dejado de ser presidente, Argentina no paró de caer en el ranking mundial de ingresos per cápita. Esta línea para arriba, no la miren como uno miraría algo que va para arriba, sino que mírenlo al revés. Argentina no paraba de subir en el ranking mundial de ingresos per cápita o no paraba de caer. De ser número 5 en 1896, pasó a ser número 11 en 1948 y hoy está ahí dando vueltas cerca del número 50. Groseramente Argentina, en 70 años, desde 1948 hasta acá, ha perdido unos 40 puestos. ¿Esto significa que el único problema es Perón? No, de ninguna manera le diría. Hoy, en algún lugar, casi todos los partidos, el radicalismo, hasta los gobiernos militares incluso, también el macrismo, tienen puntos de contacto con las políticas económicas del peronismo, que dicho sea de paso, el peronismo no es una mosca en la leche de lo que estuvo pasando acá. Yo diría, uno de los primeros gobiernos populistas que tienen toques, o que Perón tiene toques de ese gobierno, fue el de Irigoyen, les diría. Perón lo que hace en todo caso es institucionalizar el populismo. Y ahí yo creo que puede estar el problema, no desde Perón, sino desde mucho antes de Perón, o mejor dicho, a mí lo que me interesa es que Argentina salga de este lugar, que le vaya bien. Yo diría, acá uno debería pensar que Argentina, ¿qué es lo que estuvo haciendo o qué es lo que está haciendo, si ustedes quieren conjugarlo en presente, que Argentina tendencialmente, salvo alguna mejora acá, no para de caer en el ranking mundial de naciones, ¿no? En el ranking mundial de ingresos per cápita. ¿Qué es lo que hace Argentina que no para de caer? ¿Qué es lo que hace? Porque es cierto, alguien dirá, mirá, esto empieza desde Perón, pero mirá, la verdad... hoy todos los partidos tienen puntos de contacto con lo que cristalizó Perón, que dicho sea de paso, lo que hizo él no es una novedad 100%, porque ya Irigoyen había empezado a sugerir algunas, no todas, las cosas que comenzó a hacer Perón después. Yo diría, desde un punto de vista conceptual, si uno piensa en los países en el largo plazo, los países en el largo plazo crecen por dos cosas. Mejor dicho, en el corto y mediano crecen por dos, en el largo por una sola. Y yo le diría, mirando las causas superficiales incluso del crecimiento, no son las causas fundamentales, sino que en algún lugar una causa superficial podría decirse que es la consecuencia de una causa importante y no una causa superficial. En el mediano y corto, en el corto y mediano, mejor dicho, los países crecen porque suben el stock de capital per cápita y cada vez más capital, y o porque mejoran la productividad de ese capital. O sea, dado una máquina, le sacan más jugo a la máquina, porque inventan algo nuevo con la misma máquina. Esa es la productividad. Cuando usted le saca más jugo al capital, es porque le ganó productividad al capital. Miren, el aumento del capital se lo da la inversión. Así que si uno mira la inversión a lo largo del tiempo y mira la productividad a lo largo del tiempo, va a tener alguna idea de qué es lo que le pasa a la economía. En el largo plazo, la única manera de crecer es ganando productividad. Porque llega un momento que usted no pone más máquinas a trabajar, sino que ya llegó a la cantidad de máquinas que quería, dada la empresa que usted quiere tener, y a partir de ahí, para poder crecer, lo que tendrá que hacer es sacarle más jugo a las máquinas que tiene. Fíjense lo siguiente, la inversión en Argentina llegó a ser de más o menos 30 puntos del Producto Bruto hacia mediados de los 70 y la productividad alcanzó estos niveles de 118. Pero sigan la inversión que es la línea roja. Fíjense, la línea roja a mediados de los 70 casi tocó los 30 puntos del Producto. Unas tasas de inversión extraordinarias, casi tasa china le diría. Sin embargo, en los 15 años que van, desde mediados de los 70 hasta la hiperinflación acá abajo, Argentina tuvo una caída en la inversión de 15 puntos del producto. La inversión cayó a la mitad. O sea, Argentina tuvo un genocidio, si ustedes quieren, en materia de inversión, porque en 15 años destruyó la mitad de su inversión. Lo notable, además de esto, es que en los 25 años que van desde el 90 hasta hoy, un cuarto de siglo, Argentina no ha logrado subir sus niveles de inversión. Argentina invierte lo mismo que hace 25 años. No en vano,
a la Argentina le cuesta tanto crecer o tanto sostener alguna tasa de crecimiento después de una crisis? Porque invierte muy poco. ¿Vieron cuando se dice que Argentina invierte poco? Bueno, no invierte poco hoy, ni ayer, ni antes de ayer, ni con Cristina, ni con Menem. Invierte poco desde hace un cuarto de siglo. Así que acá hay una cosa profunda. No es un tema de un gobierno, de un sistema, de una ideología. Acá hay algo mucho más profundo que eso. Argentina no logra recuperar los niveles de inversión que tuvo a mediados de los 70, hace 40 años. Solamente ha tenido recuperaciones de inversión, lo mismo que el crecimiento después de un gran incendio. La inversión se recuperó después del incendio de la hiperinflación y después de la gran crisis de 2001-2002. Entonces, acá uno encuentra algunos de los motivos superficiales de por qué Argentina crece poco. Invierte poco y tiene una bajísima productividad que ha acompañado a los niveles de inversión. La productividad se relaciona con los niveles de inversión o de capital que hay. Bueno, acá lo que les muestro, esto no es un plato de fideo, discúlpenme, no pretende ser eso. Lo que pretende significar es que cuando yo le digo que Argentina invierte poco en serio, porque alguno podrá decir, pero espera, ¿y quién dijo que Argentina invierte poco respecto del resto del mundo? A lo mejor es que para vos invierte poco, pero comparado con el mundo no. Pues no es así. Comparado con el mundo, Argentina invierte muy poco. Miren, la línea azul, esta de redondelito celeste, es Argentina. Fíjense que casi todos los países en casi todos los años están por encima. Ni hablar ahora al final, ¿no? Fíjense. Invierte menos que Chile, que Irlanda, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, México, España. Invierte muy poco Argentina, muy poco. Y los niveles de productividad, bueno, acá hay otro gráfico que muestra lo mismo, nada más que con barritas que permiten verlo mejor. Acá están los niveles de inversión de Argentina. Invierte menos que Paraguay, que Brasil, que Uruguay, fíjense. Argentina invierte muy poco. Voy a dar tiempo a que saque la foto allá la señorita. ¿Sacó foto ya? ¿Seguimos adelante? Allá vamos. Acá tienen los niveles de productividad. Fíjense que la Argentina tiene una productividad casi constante en estos 70 años, desde aproximadamente 1950 por acá, y los niveles de productividad del resto de los países van creciendo. O sea que Argentina pierde productividad tendencialmente con respecto a los demás países, con respecto a cualquiera de los que tengan acá. Japón, España, México, todos. Entonces, claramente Argentina es un país que invierte poco, en serio, porque invierte muy poco comparado con otras pares, y tiene bajísimos niveles de productividad y en franco deterioro. Entonces, ahí tenemos unas dos explicaciones superficiales de por qué Argentina crece poco. Pero si Argentina creciera poco y nos quedáramos ahí, yo diría, sería un problema, pero no sería un problema tan grave, como que además los niveles de pobreza de Argentina ya son altos. E insisto, no estoy haciendo todo este raconto para que nos cortemos la vena con un alfajor Habana. Lo hago simplemente para que entiendan por qué yo creo que Argentina está en decadencia y qué es lo que deberíamos hacer para salir de la decadencia. Simplemente es eso lo que estoy tratando de hacer. Contextuar un poco el pronóstico de corto que yo les voy a poner. Argentina tiene niveles de pobreza de 30% de hace 30 años. No es con Macri que apareció la pobreza en 30% como una parte del kirchnerismo nos quiere hacer creer. No. Argentina hace 30 años que tiene pobreza en promedio 30% anual. Acá está el delirio de Guillermo Moreno y con el INDEC todo dibujado. Estos eran los números de la UCA, que medía mucho mejor que el INDEC los números de pobreza, y ahora afortunadamente ya tenemos un INDEC que no miente, que está dando entre 30 y 32% de niveles de pobreza. Pero acá, cuidado, lo que muestra este cuadro, insisto, que Argentina ya hace 3 décadas por lo menos que tiene niveles de pobreza de 30%, niveles de pobreza que no tienen nada que envidiarle a los niveles de pobreza de América Latina. Así que fíjense un poco, recorriendo la línea del tiempo, si uno caprichosamente pusiera el comienzo de la decadencia a mediados del siglo XX, pongamos 1948, unos 40 años después, en 1988, que es cuando arranca este gráfico, lamentablemente más atrás no he podido ir con datos confiables, en mayo del 88, o sea, 40 años después de que Argentina comenzó a perder posiciones en el ranking mundial de ingresos per cápita, también empezó a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos. Y yo les diría, no lo grafico para no aburrirlos, pero si yo dijera, ok, la decadencia comienza medida en el 49 o 48, pero de la cabeza creo que empezó mucho antes,
En economía las cosas no se notan mañana, se notan con el tiempo. Por eso yo no creo que sea solo Perón, sino también lo que se hizo antes de Perón. Pero pongamos que la decadencia suave, light, comienza a mediados del siglo XX. 40 años después ya empezamos a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos, cuando Argentina pensaba que no estaba muy lejos de ser América Latina en pobreza. No es así. Hace 30 años que Argentina ya tiene estos niveles de pobreza típicamente latinoamericanos, y yo le diría, unos 20 años después, o 10 años después, de que empezamos a tener niveles de pobreza tan altos, Argentina comenzó a tener niveles de inseguridad y de consumo de droga alarmantes. Entonces yo lo que primero quiero llamar la atención en esta primera estación de esta charla mía o presentación mía, en esta primera estación, no podemos dudar que somos un país en decadencia, no lo dudemos. Saquémonos de encima ese nacionalismo que nos hace mal y negar una realidad que es lacerante, pero lo peor que podemos hacer es negarla. Argentina arrancó una decadencia económica a mediados del siglo pasado, 40 años después empezó a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos y unos 10, 15 años después ya empezó a tener problemas de droga e inseguridad realmente muy preocupantes. Obviamente que esto es un análisis exclusivamente económico de la decadencia argentina. Uno debería hablar también de una decadencia educativa. Argentina ha visto destruir su educación en los últimos 40 años y también institucional y de valores. Pero bueno, un poco yo me concentré en aquello en lo cual menos inseguro me siento, que es en lo económico. Acá tienen un poco la pintura de la decadencia argentina. Yo creo que más allá de que les mostré que la decadencia tiene que ver como causa superficial estos hechos que a ustedes les aparecerán robustos o profundos, ¿por qué digo superficial? Porque para mí a su vez hay 3 factores económicos que explican por qué Argentina ha pasado a tener estos niveles paupérrimos de inversión y paupérrimos de ganancia de productividad. La primera causa para mí es que Argentina es un país que ha decidido desaparecer del comercio mundial. Está probado estadística y econométricamente que el libre comercio, el comercio de un país con el mundo, es fuente de progreso. Argentina empezó a creer y a meterse en la cabeza, y hoy ni hablar, que lo tiene de cabo a rabo, que Argentina importar es una mala noticia o es destruir trabajo argentino, cuando en realidad importar es una manera indirecta de producir. Yo le diría, los países demuestran que cuando se abren al comercio bien abiertos, no estoy hablando del mamarracho de apertura económica que hizo Martínez de Oz, que fundió en medio país al cohete, y también el mamarracho que hizo Menem, fundiendo otra vez el país al cohete, sino abrirse el comercio para comerciar, comprar y vender, no comprar todo, sino comprar y vender. Como Argentina se fue cerrando con el tiempo a la importación, no tenía ningún motivo para exportar, porque las importaciones a la larga se pagan con más exportaciones. Un tiempo usted podrá financiarla con deuda externa, pero a la larga va a tener que generar las exportaciones para repagar la deuda externa, o sea, las importaciones del pasado. Como Argentina se fue cerrando periodo a periodo a las importaciones, tampoco tenía necesidad de exportarle a nadie. Por eso es que de ser un país que exportaba 70% de su PBI, hoy apenas exporta un poco más de 10% de su PBI. Y yo diría, mirando la historia, en particular los países emergentes después de la Segunda Guerra, no hay ejemplo de país emergente que haya hecho bien la apertura económica que le haya ido mal. Todos los países emergentes que yo he logrado observar con cuidado durante mucho tiempo, que han hecho una buena apertura económica, les ha ido bien. Argentina, esto de cerrar la economía del comercio, le ha provocado un bajo nivel de inversión, un bajo nivel de productividad, y yo creo que algunas cosas no hubieran ocurrido, como el robo de los depósitos 2 veces, con una economía abierta al comercio y importando cultura, como hubiera hecho si hubiera estado abierta. La segunda causa, que si me vieron ayer en Animales Sueltos, a lo mejor le resultará conocida, nada más que este gráfico, bueno, la producción lo cambió mucho para que se pudiera entender mejor, es que Argentina vive prendiéndose fuego o de crisis en crisis producto de las crisis de financiamiento del fisco. Y acá todo esto, si a alguno le quedó un poco de dudas de lo anterior, esto ya le va a quedar menos duda. Este gráfico lo que muestra es el resultado fiscal del Estado argentino, ¿no? Como toda empresa, como toda industria, como toda familia, el Estado tiene sus ingresos y sus gastos. Los ingresos del Estado son los impuestos y los gastos son los salarios que paga, las jubilaciones, los subsidios, la obra pública, etc. Acá están los ingresos del Estado menos los gastos del Estado, incluidos los intereses de la deuda. Si la línea azul
Este es el Estado nacional más provincial más municipal. Si la línea azul que representa ese resultado está en el 0, quiere decir que los ingresos del Estado son iguales a los gastos del Estado. Cuando estamos por abajo del 0, los gastos exceden a los recursos, por lo tanto hay déficit. Y si estamos por encima del 0, los ingresos exceden a los gastos y por lo tanto tenemos superávit fiscal. Esta es una gráfica que groseramente tiene 60 años de información. Hay 60 observaciones, 60 datos del resultado fiscal del Estado argentino. Y en esas 60 observaciones, solamente 4 de 60, los 4 años de Néstor Kirchner, Argentina mostró un Estado que recaudó más de lo que gastó, o sea, tuvo superávit. En los restantes 56 años de 60, el Estado argentino, fíjense, estuvo siempre por debajo del 0, o sea, con déficit fiscal. Entonces, primer mensaje, acá no tenemos un Estado que a veces gasta más de lo que recauda, sino que siempre o casi siempre, exceptuando estos 4 años, gasta más de lo que recauda. Segunda reflexión, no es que recaude poco el Estado, porque uno podrá decir, bueno, está bien, ¿cómo no vas a vivir en territorio deficitario si no recaudas nada? Falso. A mediados de los 90 no teníamos impuesto al cheque. El impuesto al cheque lo tenemos de 2001. Durante los 90 no teníamos retenciones. Hoy sí tenemos retenciones a las exportaciones. Si bien Macri bajó algunas, sigue habiendo. Y así, agarren todos los impuestos que se han creado a lo largo del tiempo. Les aseguro, y no se los muestro para no aburrirlos, que la presión impositiva a lo largo del tiempo ha sido creciente. Por lo tanto, si el resultado fiscal ha estado de 60 años en 56 en territorio deficitario, ¿por qué ha sido? Ha sido porque el Estado gasta siempre más de lo que recauda. O sea que acá hay una actitud de comportamiento, hay una actitud visceral de que uno tiene un Estado que gasta más de lo que recauda. Y yo le diría, ¿quiénes manejan el Estado? No son extraterrestres, son nuestros políticos, los que votamos nosotros. Así que acá hay una clase política que hace del gasto público, yo diría, todo un tema. Acá no hay ninguna relación entre gasto público y prestarle servicios a la gente, sino el gasto público como un instrumento de perpetuación, de poder, de robo, de amiguismo y clientelismo. Pero el punto importante, o los puntos importantes hasta ahora que quisiera rescatar, es que el Estado argentino es un Estado que genéticamente, su ADN es gastomaníaco. De 60 años, 56 con déficit y 4 con superávit. La segunda cosa, insisto, es que esto ocurre independientemente de lo que se recaude. No es un tema de cuánto recauda, sino de la gastomanía del Estado. La segunda cosa importante que quiero, o la tercera que quiero rescatar acá, es que en esos 56 años de déficit, no es que Argentina la pasó fenómeno. Se prendió fuego 4 veces. Con el Rodrigazo, con la tablita Martínez Dios, con la hiperinflación y con la convertibilidad. Entonces, son crisis en las cuales la pobreza explotó. Por ejemplo, en hiperinflación argentina la pobreza saltó de 30 a 47% en un año. De 30 a 47 a 17 puntos. Piensen que en Argentina hay 42 millones de personas. La pobreza en un año saltó 17 puntos. O sea, de golpe, Argentina pasó a tener 7 millones de personas que pasaron a la pobreza. En la crisis 2001-2002, la pobreza saltó 30 puntos, de 30 a 60. Piensen que hoy el nivel de pobreza es 30% y en el 2001-2002 el aumento de la pobreza fue de 30%. Piensen que la población argentina somos 42 millones, así que 30% de 42 son más de 12. O sea, Argentina pasó a valores de hoy, la población era más chica que hoy en el 2001, pero a valores de hoy Argentina tuvo un salto de pobreza de 12 millones de personas. Producto de los déficits fiscales. Digo esto porque los políticos siempre nos dicen que es antisocial bajar el déficit. Yo le diría, no, todo lo contrario. Podemos discutir cómo, pero que no me vengan a decir que tiene costos sociales impagables bajar el déficit, cuando en realidad es todo lo contrario. Y más allá de eso, les aseguro que el hecho de que Argentina se haya prendido fuego en estos momentos han generado derrumbes en la tasa de crecimiento que explican por qué, lo de la primera transparencia, Argentina crece tan poco. Esta es la segunda gran explicación de por qué Argentina crece poco. Primero, tiene un Estado que nos despluma impuestos. Los que estamos en blanco, más de la mitad del año trabajamos, aunque no nos demos cuenta, para pagar impuestos. Y la segunda cosa, que además de los muchos impuestos que pagamos, el Estado tiene déficit y cada tanto encima nos roba
los ingresos, la ganancia de la empresa, los depósitos, como fue en el 89 y 2001-2002, o en el 2008, cuando Cristina eliminó los FJP, le robó a toda la gente que tenía plata en una FJP su jubilación. Así que yo acá claramente marcaría la segunda causa. La primera, recuerden, fue una economía muy reticente a comerciar con el mundo. La segunda es un Estado que gasta mucho, y no debería ser así, dado que este es un país de ingresos medios, y además tiene déficit fiscal. Para que tengan una idea, no se lo voy a mostrar porque los voy a aburrir, pero hay una relación entre lo que recaudan los países y su PIB per cápita. O sea, los países ricos graban mucho, los países pobres graban poco. Argentina, por el ingreso per cápita, debería tener la mitad de presión impositiva sobre los que estamos en blanco, o si no, debería ser un país rico por la presión impositiva que tiene. O sea, Argentina, por la presión impositiva que tiene, es país rico. Ahora, si es por el nivel de ingreso per cápita, debería tener la mitad de la presión impositiva. Guarda, la mitad del gasto público también, ¿no? Porque el gasto público se paga con impuestos, ¿no? La tercera cosa que yo les marcaría de por qué Argentina es un país decadente, y a partir de estas causas de la decadencia yo analizo qué deberíamos hacer para cortar con la decadencia, pues el objetivo no es, insisto, que nos suicidemos en masa después de acá. Yo diría, la segunda causa está acá. La segunda causa está acá. Los costos laborales que hay en Argentina. Los costos laborales de Argentina son récord mundial. No hay ningún país en el mundo que pague tantos costos como Argentina en materia laboral. La primera línea azul es esta segunda fila y la primera línea es esta. Si queda tiempo, pues lo vemos con cuidado. Yo le agregaría no solo los costos laborales, sino que también le agregaría una justicia laboral demente, donde por cada despedido hay una empresa quebrada, más si es pyme. Y la tercera cosa que le agregaría dentro del combo laboral es unas leyes laborales de la época del fascismo italiano, literalmente. Literalmente, Perón compra la Carta del Laburo de Mussolini cuando arma su estructura legal laboral para Argentina. La ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas, la ley de asociaciones sindicales y la ley de obras sociales. Todas inspiradas en la Carta del Laburo, por más que muchas sean de mucho después del primer gobierno de Perón. Yo diría, este trío de cuestiones laborales, de leyes laborales cavernícolas, costos laborales, récord mundiales, que obviamente alientan la evasión, y una justicia laboral absolutamente loca, sin duda que son la tercera gran causa de por qué Argentina es un país decadente. Acá se los resumo, estoy hablando de un triángulo vicioso de un país muy protegiéndose con de la competencia importada, con un Estado grande y deficitario y leyes laborales en la época del fascismo italiano. Un triángulo vicioso. Este triángulo vicioso se está poniendo un poco chúcara el pasador. Este triángulo vicioso causa que es donde yo me voy a detener 15 minutos más, 10 minutos más para hablarles del corto plazo. La causa de este triángulo vicioso es este otro triángulo vicioso. Argentina en los últimos 80, 90 años, un poco más de 70 incluso, se ha vivido debatiendo permanentemente entre un ajuste o crisis. Luego del ajuste o crisis hay un rebote económico a veces muy importante, pero luego del rebote económico, el rebote económico empieza a languidecer y desaparece. Y el rebote económico termina en un deterioro para dar lugar luego a un ajuste o una crisis. Les cuento las últimas dos experiencias del último cuarto de siglo más impactantes. La hiperinflación. Viene la hiperinflación, una gran crisis. Hasta ese momento era la peor crisis económica que Argentina hubiera tenido en su historia. Luego de la hiperinflación vino el menemismo, ¿recuerdan? El rebote económico durante los 90, cuando parecía que los árboles llegaban al cielo. Bueno, el rebote económico que fue extraordinario, al final terminó en un gran deterioro, que fue el año 98, 99, 2000. Ya 2001 podría ser, junto con 2002, el año de la crisis. Luego de la crisis 2001-2002, también Argentina tuvo un rebote extraordinario. Era la época donde Cristina y Néstor se creían inmortales y pensaban en hacer 8 años uno, 8 años otro, 8 años uno, la dinastía Kirchner. Bueno, lamentablemente para Argentina,
Este rebote económico 2003-2011 extraordinario terminó en un deterioro que fue el deterioro 2012-2016, si ustedes quieren, o 2015. Macri viene, hace un ajuste y Argentina, yo le diría, está empezando una etapa de rebote. Sin duda que Argentina va a tener su rebote económico. Me animo a decirles que el final de este año va a ser mucho mejor que el principio del año 2017 en materia económica. Y creo que vamos a tener un buen 2018 y probablemente un buen 2019. Más adelante no me atrevo a pronosticarles porque es ciencia ficción ya para mí. No, pero se lo digo en serio porque no me da la cabeza. ¿Cómo? No, bueno, yo les pronostico hasta dónde me da la cabeza. No me da más que para 2019, como mucho. El resto es adivinar. Yo no me animo como Duhovne a decir se vienen 20 años de crecimiento. ¿Qué es eso? Es frotar la lámpara, Duhovne. Yo lo que sí le diría, ¿por qué yo creo que vamos a tener un rebote de por lo menos 2, 3, 4 años? Porque los cambios que hizo Macri a principios de 2016 son normales. Ya les voy a dar la palabra. Los veo con ganas de empezar a preguntar. Ya va. Esperen un poquito. Yo creo que los cambios que hizo Macri, muy leves, son importantes dado que veníamos de algo muy bizarro que era el final del kirchnerismo. O sea, como muchas cosas en economía, todo es en términos relativos. Macri no es que haya sido un genio lo que hizo, pero comparado con cómo veníamos y a dónde podíamos terminar, yo diría ese ajuste creo que permite avisorar para mí un rebote de varios años si es que no aparece ningún cisne negro. Un cisne negro que puede aparecer puede venir de afuera. Miren, los niveles de endeudamiento en el mundo son récord en la historia y son para empacharse. El mundo en promedio está endeudado en 2,5 veces el PBI del mundo. O sea, la deuda de los países es 200% del PBI del mundo. O sea, esto es un burbuja que yo digo, está todo prendito con alfileres. Si no pasa nada raro en el mundo, yo diría, el plancito hasta ahora de Mauri, y yo diría, para algunos años de rebote da. Y yo le voy a poner números, los números que les pongo a este rebotecito, no quiere mostrarle los números del rebote. Está medio, tiene ganas de descansar, le he dado un batuque de aquellos. Sí. Bueno, ahora le voy a poner números, pero antes de los números, quiero decirles que el rebote económico que estamos teniendo hoy, pues los quiero dejar con los buenos números de 2017 y 2018. No los voy a dejar preocupados con el rebote económico de Mauricio. Ustedes vieron que los chicos pro no hablan del señor presidente, hablan de Mauri o de Mauricio, ¿no? Yo creo que vamos a tener un rebote, pero sí debo advertirles que si Argentina... ¿Puedo manejarlo desde acá si hubiera problema? Ah, no, ya anda. Bueno, fantástico. Ahí pasó. Yo diría, si Argentina, independientemente de que gobierne Macri o no, yo quiero discutir conceptos también acá, además del corto plazo. Si Argentina no cambia hacia esto, en reemplazo de aquel triángulo donde acá teníamos la economía cerrada al comercio, el Estado grande y deficitario, y leyes laborales en la época de las cavernas, con sindicalistas mafiosos y delincuentes, como ya estamos viendo todos los días. Esto no es un invento mío, ¿no? Lo ven en los diarios, ¿no? Bueno. ¿Perdón? Sí, bueno, acá ni hablar, ¿no? Como en todo el país. Si Argentina no cambia hacia esto, yo le diría, vamos a tener rebotes como hemos tenido 1000 veces en la historia, pero no pidamos peras al olmo. Si Argentina sigue haciendo lo que está haciendo hasta ahora, ustedes son gente grande, inteligente, me van a entender. ¿Cuál es el argumento para decir que nos va a ir mejor haciendo lo mismo? No, si haces lo mismo te va a ir siempre igual. O bien si lo que haces está bien, o mal si lo que haces está mal. Si Argentina sigue enfrascada en esta historia de no comerciar con el mundo, en esta historia de vivir cerca del mundo, tener un Estado gigantesco, de tenerlo deficitario y de unas leyes laborales como las que tenemos hoy, donde por cada empresa, por cada tipo que uno echa, se funda una empresa por los juicios que tiene que comer. Bueno, no esperemos cosas diferentes. Yo creo que el futuro está en otro lugar.
Y el lugar que yo le digo que creo que está el futuro no es un lugar que yo haya inventado, es simplemente mirar de manera desapasionada, lo más científicamente posible, la historia. La historia de los últimos 70 años en los países emergentes exitosos muestra que para poder crecer hay que estar abiertos al mundo, hay que comerciar, no hay que hacer todo en el país, se pueden importar algunas cosas o muchas cosas. Hay que tener un Estado que sea pagable, no este Estado que nos viola impuestos, sin déficit para no generar crisis, y leyes laborales flexibles, porque acá hay una gran hipocresía también. A ver, los que dicen que la flexibilización laboral, que no sé si Macri la va a hacer, no creo, por lo que está trascendiendo, pero la flexibilización laboral, perdón, aquellos que se rasgan las vestiduras con la flexibilización laboral, yo no sé si son ignorantes o cínicos, porque miren, por estas leyes laborales tenemos 5 millones de trabajadores privados en negro. O sea, la falta de flexibilidad que las leyes laborales existentes tienen, la economía, las empresas, la fueron encontrando con el empleo en negro. Y es lógico que sea así. En economía, las leyes económicas no le dan ni bola a las regulaciones económicas, a lo que dice el Código Civil, lo que sea. La economía tiene sus leyes. Por eso la economía es casi una ciencia dura, en el sentido que tiene sus leyes que desconocen cualquier otra ley. Mire, usted, si emite, usted va a tener inflación. Gobierne Macri, Menem, Perón, el Goyo Peralta, Maradona o Messi. Si usted emite, va a tener inflación. Si usted emite, va a tener inflación. Si usted grava exageradamente impuestos a la gente, usted va a tener evasión impositiva. Aunque usted ponga en el Código Civil que le corta la cabeza al que va de $1. Usted va a tener evasión. Entonces, acá hay una gran ignorancia a veces en la clase política, y en algunos economistas también, de las leyes económicas. Entonces yo digo, si Argentina no cambia, mire, tendremos rebotes que pueden durar 4, 5, 6, 7, 10 años, pero no pensemos que el rebote no va a terminar en deterioro para terminar en algún ajuste o crisis. Nos vamos a volver a repetir. Por eso digo, hay que cambiar hacia ese lugar, que es un lugar muy común de los países que han sido exitosos en los últimos 70 años. Eso es todo lo que digo. O sea, así vamos mal, como hemos actuado históricamente, hay que cambiar. Los cambios que hay que hacer no son cambios que están vedados porque lo han hecho países emergentes como nosotros, y yo creo que se puede. Y yo creo que, ¿por qué el título de la conferencia mía? Argentina es una mina de oro. Lo que pasa es que el problema lo tenemos en la cabeza. Argentina es una mina de oro, de recursos naturales, de bellezas naturales como Mar del Plata, de zinc, de oro, de agro, de petróleo, energía. O sea, tiene todo para venderle al mundo, de todo, hasta una industria metalmecánica también importante. No entiendo por qué estamos como abducidos al estilo Matrix por el proteccionismo industrial, el estatismo, los déficits y estas leyes laborales donde solamente benefician a estos impresentables sindicalistas, donde todos los días hay una noticia de que apareció un delincuente nuevo. Bueno, los pronósticos míos para 2017 son estos. 3% de crecimiento del PBI, 3% del consumo, 8% de la inversión, una inflación del 23%, un dólar que como máximo va a estar en este rango. El dólar sigue la inflación a la larga, verán, 23% de inflación, 20% de aumento del dólar. El año que viene, 3,5% de crecimiento con 4% del consumo, 8% de inversión. La inflación entre 3 y 7. El Banco Central para mí va a volver a incumplir, como este año, las metas. Guarda con esto, pues es un tema político. Yo creo que Argentina no está mal con la tasa de inflación que va logrando, pero guarda con el tema político de un Banco Central que puede violar por segundo año o incumplir por segundo año sus propias metas. El dólar, yo no veo problemas con el dólar para el año que viene. Fíjense que está siguiendo la inflación promedio del intervalo. Así yo le diría, salvo algún cine negro de afuera que no tengo ninguna chance de pronosticar, me parece que tenemos por lo menos estos 2 años buenos hacia adelante, y si me apuran, creo que Macri puede llegar bien al 2019, si me apuran, creo que puede llegar bien al 2019, sin cines negros de afuera, porque Argentina está muy endeudada y se está endeudando mucho y peligrosamente. Puede llegar a 2019 y eventualmente, si Macri quisiera, cosa que no tengo la menor idea, ser reelegido, o si la economía llega más o menos bien a 2019, que Macri pueda designar a su delfín. Dicen hoy que si él no
no quisiera ser reelegido. Los dos que están peleando por su sucesión son María Eugenia Vidal y Marcos Peña. Acá hay un dato muy positivo. Yo creo que Macri va a terminar su primer mandato. Sería la primera vez en casi 100 años que un presidente no peronista termina su mandato. Es todo un hecho para valorar de la democracia argentina. Y si Macri continuara o si un miembro de su partido continuara él, si no quisiera ser elegido, la verdad sería un segundo hecho histórico que Argentina, por primera vez en 100 años, durante 2 mandatos consecutivos, gobiernos no peronistas terminaran su mandato. Yo creo que el kirchnerismo, si no está liquidado, está cerca de, pero de ninguna manera el peronismo como algunos sostienen. Yo puedo llegar a acordar que el peronismo está liquidado, pero no así el peronismo de ninguna manera. Yo creo que el peronismo está esperando ahí a ver qué pasa, y yo diría, sin duda, que el kirchnerismo está de mucho de lo que ha ocurrido detrás de la toma de colegios en Buenos Aires, del caso Maldonado, etcétera, etcétera. El peronismo, fuera del poder, es peligroso siempre y lo está demostrando. Yo no creo que llegue a los extremos de voltear un gobierno, porque para eso tiene que haber una situación económica desastrosa, como pasó con De la Rúa, cosa que no hay ninguna chance que ocurra para los próximos años, pero yo creo que hay que estar vigilante y cuidadoso. Yo le diría entonces, para cerrar, hay hechos muy auspiciosos en el gobierno de Macri, haber eliminado el default sin crisis, el control de cambio sin crisis, haber dejado de hacerle la guerra al campo. Se puede dialogar, se puede opinar sin que uno lo persiga. Mira, a mí con los Kirchner me persiga la AFIP y la CIDE. Yo estaba espiado por la CIDE, un economista. Y yo y muchos otros, no soy el único, el más importante de ninguna manera. Ahora yo particularmente respiro otro aire y veo que sin ser macrista de ninguna manera, al contrario, siendo muy duro con ellos a veces, y lo que me cuentan en general es que se respira otro aire, para aquellos que tenemos alguna exposición pública. Esto no ocurría antes. Pero más allá de eso, yo creo que estamos frente a un gobierno que por lo menos está tratando de navegar un buen lío que le dejó el gobierno anterior, aunque tengo dudas si es un gobierno transformador. Yo, si no es un gobierno transformador, no le auguro una crisis antes que termine de ninguna manera. Yo creo que pueden llegar bien a 2019, aún sin cambiar demasiado las cosas, porque de afuera hasta ahora viene relativamente bien la cosa, y creo que la normalización de Macri empuja la actividad económica hacia adelante, pero sí por lo menos le exijo a Macri o le pido a Macri que empiece a evangelizar con cadenas nacionales diciendo lo que hay que hacer. Por lo menos tiene que empezar a educar y que la gente piense de manera diferente. Yo ayer leía los tweets de la gente frente a la liberación de los precios de los combustibles y eran devastadores. Resulta ser que liberar los combustibles va a generar una crisis ahora. Pero ¿de dónde sacamos que la libertad genera crisis? La libertad no genera crisis. La crisis la genera una mala política económica, no la libertad. ¿Pero qué somos? ¿Un conjunto de monos drogados que si no nos tienen encerrados no hacemos todo mal? Es un problema, es una falencia, es una grieta en la cabeza que tenemos que la libertad va a generar una crisis. Por lo menos yo le pido eso a Macri. Mire, Macri, si no quiere hacer nada de lo que hay que hacer para evitar el triángulo vicioso, por lo menos empiece a evangelizar para que alguna generación cambie las cosas en serio. Pero bueno, aunque no haga nada ni evangelice, yo le diría, creo que tenemos un rebote de varios años y que si la economía del primer mundo acompaña, los varios años pueden ir más allá de 2019, acá para mi querido amigo que estaba disconforme con mi pronóstico, creo que podemos llegar más allá de 2019. Lo que sí les digo, miren, si Macri cree que todo el problema de Cristina era financiar el déficit fiscal con emisión y al financiarlo con deuda externa, ¿vamos a terminar fantástico? Está muy equivocado. El problema no es cómo se financia el déficit, si deuda o emisión. El problema es el déficit. Si es financiado con emisión, terminamos con una crisis inflacionaria. Si se financia con deuda, con una crisis de deuda. No hay que tener déficit. Así que, bueno, ahora yo terminé, le doy lugar a las preguntas que ustedes quieran, todas las que quieran. Gracias. Ahí tenemos el micrófono. Acá tenemos 2 preguntas del lado derecho. Tenemos 2 bellas señoritas para las preguntas. Así que aprovechen para hacer que preguntan y las miran, las ven. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Alejandro y quería ver si me puedes dar dos ejemplos
de dos países diferentes, uno de Europa y uno de Sudamérica, actualmente del sistema de flexibilización laboral que tengan. Australia, Nueva Zelanda en el hemisferio sur. Explicar mínimamente explicar cómo son. Bueno, mínimamente, sí, unas palabras. ahí yo voy a hacer un poco de propaganda, pero es inevitable porque ahí está muy detallado. En el libro mío, La Argentina Devorada, que publiqué en marzo, está detallado ahí. Yo diría, a la Argentina le va mal porque ha normalizado la anormalidad. Y en materia laboral en particular. En los países civilizados, emergentes que crecen, no hay lo que se denomina en Argentina el sindicato más representativo que se lleva todo. O sea, lo que hay en los países civilizados o emergentes que progresan es democracia sindical. No hay un solo sindicato representativo para toda la actividad económica de todo el país, independientemente del tamaño, de la localización, todo, ¿no? Acá tenemos un modelo sindical donde lo que cierra, por decirlo de alguna manera, es Mata en Buenos Aires con la patronal, vale para Ford Motors en Pacheco o para el tallercito de Famayá, de 5 personas, casi todo en negro a lo mejor. Eso no existe en Australia o Nueva Zelanda. Ahí hay comisiones gremiales internas que deciden, independientemente de lo que se decide en la General Motors, en Famayá y viceversa. La segunda cosa que no existe es suerte de unicato, perdón, de estas monarquías hereditarias en las cuales se han transformado nuestros sindicatos, donde a Moyano lo sigue Moyano Jr. y a Moyano Jr. lo va a seguir Moyano Nieto. Eso no existe. Tampoco existe que la medicina para los trabajadores los presten los sindicatos a través de sus obras sociales. No hay obras sociales en manos de sindicalistas. La medicina se provee a través de una red de hospitales públicos nacionales como la gente, obviamente, no como los que tenemos nosotros, ¿no? Sí, yo diría otra cosa importantísima. De ninguna manera vas a tener una indemnización por despido que prácticamente te lleve a la quiebra por despedir a alguien. Yo creo que es duro lo que voy a decir, pero me parece muy realista. Así como si vos querés que entren capitales, tenés que permitir que se vayan cuando quieran. Si vos querés que los empresarios tomen gente, los empresarios deben poder decidir cuándo lo despiden sin necesidad de que medie un recurso, o sea, no es necesario tener un empleado que robó, choreó, mató, violó para poder echarlo. No va más, no lo querés, no te gusta la cara, no te gusta cómo se lleva, lo echás. Y si me apretás mucho, te diría, indemnización debería haber del empleado a favor del empleador, en todo caso, que es quien invirtió para formarlo y después no sirvió. Pero bueno, olvidémonos, yo simplemente esto lo digo para agredir y provocar a los cavernícolas que piensan que está bien que una empresa quiebre por despedir a un empleado, como piensa la justicia laboral, ¿no? A ver. Sí. Hola, perdón. Con respecto al tema que dijo recién, esto es una acotación que salió un fallo de la Corte ahora donde un empleado que había hecho un juicio a un empleador perdió el juicio y a cargo del empleado estuvieron las costas de, obviamente, los abogados y demás. Sí. Eso es lo quería comentar. Sí, a ver, a mí no me gustan los revanchismos, pero yo quiero que hagamos cosas sensatas. No, pienso igual que usted, porque yo soy empleado, tengo alrededor de 100 empleados, 150 en temporada, así que esto es algo que sufrimos a diario. Lo quería comentar por las dudas para... Claro. No, está bien que cambien las cosas, está bien. Sí. Es razonable. Si un empleado se hizo el vivo haciéndole un juicio al divino botón, un empleador que pague las costas. No. Ese es otro tema, ¿no? El micrófono, por favor, chicas, a la gente que... Pero les pido a los asistentes que agarren el micrófono y a las chicas que se lo lleven, así todos nos escuchamos todo lo que preguntamos y decimos sí, de nuevo. Sí, mi nombre es Sergio y bueno, más allá de comunicar esto como una especie de catarsis también, es que los peritos que trabajan para la justicia en este país, por lo general le cobran al empleador. Y si vos sos perito grafólogo... Para conectar lo que él dice, cuando vos hablas de costas, ¿hablas de abogados. ¿Solo el abogado o también el perito?
A ver, fue un comentario que en ningún momento se piensa que estoy en desacuerdo con lo que dice usted. Estoy totalmente a favor y ojalá... No. Él dice agreguemos a los costas del abogado las costas del el costo del perito, Los peritos que trabajan para la justicia, como trabajan para la justicia, tienen derecho a cobrarle o a la patronal o al empleado. Como cuando van al empleado no le pueden cobrar porque normalmente cuesta mucho trabajo, le cobran siempre a la patronal. Aún Ellos en cobran. Aún en un juicio bueno, donde el yo que perdí un pierde es juicio, el empleado, aún cuando pierde el empleado, le cobran al patrón. Yo gané un juicio. Yo puedo decir que tuve como la empleador. suerte, como empleador gané Ajá. un juicio porque, bueno, mi empleado tenía posesión de droga, entonces pude certificarlo y lo gané. Así todo tuve que pagar 12.000 pesos para cubrirme, porque el perito grafólogo te cobra el 7% del valor del juicio, aunque no exista. El perito contable, que es el que te revisa todos los recibos de sueldo que vos presentás para demostrar que a tu empleado lo tenías en blanco, cobra el 7% del valor. ¿Y vos qué dirías que es lo que corresponde según vos ahí? Como pregunta te lo hago. Yo creo que el que trabajó tiene que cobrar, como el perito, pero que se ocupe de cobrar el que perdió, no el que ganó. Porque aparte te está cobrando sobre un valor de un juicio que no existe. Claro. A ver si se entiende. Vos me cobras el 7% de un valor de una demanda que no existía. ¿El juicio se lo iniciaste vos al empleado? El juicio se lo inicié, el empleado me lo inició a mí después de un despido por posesión de drogas. Aludiendo a que yo no le pagaba los feriados, que yo no le pagaba las vacaciones, que la fecha de ingreso era distinta y que la categoría era distinta. Entonces, me inicia él un juicio a mí de 30.000 pesos. El 7% del valor lo cobra el perito grafólogo, que certifica la firma. El 7% es una locura. Ok. A ver, otra pregunta. Acá adelante había una pregunta. Bueno, voy a tener que poner orden porque acá se está... Vamos, ¿eh? A ver, yo voy a empezar a decidir el orden de las preguntas. No me hagan enojar, ¿eh? Pues si soy bravo en la tele, puedo ser bravo acá, ¿eh? A ver, acá el señor. Le aprovecho 3 en 1. ¿Tres? No. Sí. No. Pero De una porque... Están consideradas. Proporción del PBI generado por el Estado con el PBI generado por el sector privado. Sus consideraciones al respecto en comparación con el mundo. Ajá. Segundo aspecto, tasa de financiamiento que está pagando el Estado argentino históricamente en relación a la que potencialmente podría ser las tasas de rendimiento del capital aplicado en el sector interno del país y por qué esas altas tasas que se pagan fuera del riesgo. Y el tercer aspecto relacionado con fundamentalmente alguna consideración sobre la economía del turismo, específicamente si usted tiene formado un criterio con respecto a la economía del turismo, la nuestra forma parte de la... Sobre la primera, el valor agregado, a ver, una cosa es la participación del Estado en el PBI y otra cosa es el valor agregado que genera esa participación del Estado en el PBI. El valor agregado del PBI nuestro, del Estado en el PBI nuestro, ¿cuánto es? Cero, negativo, ¿no? ¿De qué nos agrega? ¿No? El Estado, no sé qué nos agrega, ¿no? Es una mochila que no nos da nada, así que el valor agregado, cero. La participación, el mundo, en Europa, por ejemplo, el valor agregado del PBI es infinito contra el nuestro, porque por lo menos la gente recibe educación pública como la gente, por lo menos. Tiene además salud pública, así que cualquier número positivo dividido cero, que es el valor agregado nuestro, es infinito. Es el valor agregado. El tamaño del Estado nuestro, el tamaño es otra cosa. El tamaño del Estado nuestro sí que es enorme. Estamos hablando de un PBI, un gasto público de 40 puntos del producto. Ahora, usted no puede comparar 40 puntos del producto nuestro contra 53 puntos del producto de los escandinavos, así nomás. Tiene que hacer una cuenta que es... ¿Cuánto es el PBI de 40 puntos del producto nuestro ajustado por el PBI nuestro que es chiquitito per cápita? Y si es así, el tamaño nuestro del Estado, ajustado por un país pobre que somos, es récord en el mundo. O sea, nuestro tamaño del Estado es récord en el mundo, ajustado por el tamaño que tiene el PBI per cápita nuestro. Por nosotros tenemos que bancar con un PBI per cápita así, el mismo tamaño del Estado que Dinamarca, un poquito menos chico, un poquito más chico, perdón, que el de Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero ellos tienen 4 veces el PBI nuestro. Entonces, el PBI de ellos, el gasto público de ellos es de 50 puntos,
El nuestro de 40, 10 puntos de diferencia, 10 puntos que sería 25% de diferencia, 10 puntos sobre 40. Pero el PBI de ellos no es 25% más, es 4 veces más. Entonces nuestro gasto público ajustado por PBI es récord en el mundo. Miren, nosotros hemos naturalizado lo anormal, por eso nos va como nos va. O sea, nosotros tenemos un gasto público que ajustado por PBI es récord mundial. La mayor impresión impositiva en el mundo sobre el factor trabajo. Tenemos la mayor presión impositiva en el mundo sobre el consumo. Tenemos la mayor presión impositiva en el mundo sobre el comercio. ¿Cómo quieren que nos vaya? No comerciamos, tenemos la gente muerta de hambre y nosotros desplumados como gallines, estando en blanco y laborando para el Estado. Es así. Es cruel, pero es así. Hay que cambiar para que nos vaya bien. Y se puede cambiar, porque ha cambiado Chile, Perú, acá cerquita. Hace medio siglo cambió Australia, Nueva Zelanda, Canadá. No veo por qué no podemos cambiar. Brasil a los chorros los mete presos. Nosotros, Vudú todavía nos da lecciones de cómo se imprimen los billetes. ¿Entiendes? A ver, yo voy a decidir ahora. Allá. El señor... Sí, Hola, ahora va para allá. Buenas tardes. Hola. Sin llegar a la frase que dice usted que la evasión debe ser un derecho, para que sí, que hay momentos en los que yo lo he pensado, desde nuestro lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para influir para que el costo del Estado sea cero? Porque eso es entendible. Bueno, el costo del Estado cero nunca va a ser, pero bueno, bajarlo por lo menos. Lo que es el presupuesto del Estado, nosotros no tenemos ni voz ni voto. Una vez por año dicen se va a gastar tanto. No, siempre. Bueno, miren, te lo pongo de otra manera. La Nata instaló, junto con Carrió, pero La Nata desde Canal 13 con el poder del rating que tiene Periodismo para Todos, es que el kirchnerismo era delincuente, eran ladrones. Le debemos mucho a La Nata de que los impresentables kirchneristas estén dando vueltas por Comodoro Pi. Si terminan presos, otra historia, pero que estén desfilando tiene que ver mucho La Nata. Entonces acá hay que instalar los temas. Entonces, ¿cómo instalamos? Basta de este Estado impagable. Eso ya es una pregunta que me excede como economista, lo sabrás, me excede totalmente como economista eso. Pero me atrevo a decirte que la prestigiosísima y poderosa Asociación Empresaria Hotelería y Gastronómica emita comunicados diciendo, muchachos, ajustense como se tienen que ajustar. Me importa un rábano a quién echar, a quién le cortar el chorro. Yo ya no doy más. Y así hay que empezar a peticionar. O sea, así como yo ando peregrinando por todos los canales de televisión que me llaman estas cosas, porque para mí sería muy cómodo hablar, el dólar va a valer tanto, la inflación va a ser tanta. Meterme en este bardo o este barro es una cosa que yo quiero hacer porque me da pena lo que nos pasa. Yo creo que todos tenemos que tener esa actitud, la verdad. No digo que lo que yo sea algo extraordinario, pero la verdad, si no peticionamos, nada va a cambiar. Salvo que estemos esperando la llegada de un Mesías, como hemos esperado muchas veces, o como esperamos siempre, porque somos un pueblo muy populista, estábamos esperando que venga Maradona, Gardel, Perón, la vieja, en lugar de hacer un trabajo de zapa, ¿no? Yo creo que todos deberíamos lucharla esta. Yo vengo a esta charla después de una reunión que tuve en el negocio nuestro, que justamente estamos planteando eso. De alguna manera basta. No da, o sea, no da. Ahora, yo creo que hay que decir lo siguiente. Por ejemplo, les traigo ejemplos, a lo mejor soy autorreferencial, pero para contarle cosas que yo conozco en carne propia, no que me dicen. Ayer, Eduardo Amadeo. Fíjense el nivel de locura que tenemos la sociedad, del cual Amadeo no es la excepción, o yo también. Pero Amadeo hace un tuit a la tarde diciendo, saca una foto y dice, estamos discutiendo en la Comisión de Presupuesto el presupuesto 2018. Hay algunos que quieren bajar muy fuerte el gasto público. ¿Vos qué opinás? Así tira el tuit. Y yo le digo, sí, bajalo, que tenés que bajarlo mucho el gasto público, basta de ir contra mis ingresos como sector privado. A la noche, aprovecho que me habían invitado a Animales Sueltos, le di para que tenga Amadeo. Entonces, Amadeo me contesta, Esper, ¿qué gasto público bajarías vos? Quiero detenerme acá.
Fíjese el nivel de delirio de Argentina, donde el legislador que decide aumentar el gasto público él en cada presupuesto, me pregunta a mí qué gasto público bajo yo. Estamos todos locos. Él lo sube y me dice a mí cuándo tiene que bajar. Pero estamos locos en Argentina. Por supuesto yo le contesté, flaco, vos decidiste qué gasto aumentar, vos podés bajarlo, decidí vos qué gasto bajar. Yo te digo, bajá. Yo ya aporté lo que tengo que aportar, que pagar mis impuestos, que además son impuestos confiscatorios directamente, ¿no? Se imaginen yo la chance que tengo de correrme así de la línea. No tengo ninguna chance. Me caen. Entonces, quiero contarles con esto, o ejemplificarle, hemos normalizado lo normal. Que un legislador, que él sanciona los presupuestos, donde están los gastos, me pregunta a mí como ciudadano, donde dibujan todo lo que te publican después, ¿qué gasto bajar? Estamos locos. Estamos locos. Por eso, esta cosa hay que empezar a decírsela. Y no, los costos sociales. Mira, los costos sociales también soy yo, los empleados que no tomo o los empleados que echo, también son costos sociales. No son costos sociales solamente la gente que vos tenés que echar porque yo no doy más de pagar impuestos. Porque eso es otra enfermedad que nos han metido. Acá el único costo social que se paga es supuestamente cuando vos cortás un gasto, echás a alguien, suponete. No, ese no es el único costo social. ¿Cuántos empleados ustedes no han tomado o han echado por la presión impositiva salvaje que tienen, de todo tipo? Bueno, son temas, miren, tenemos que instalar nosotros los temas que nos perjudican a nosotros. No los van a instalar ellos, porque hay una cosa que debemos tener claro. Lástima que es tan grande la presentación, me va a costar volver. Pero yo creo que la Argentina... Las tres corporaciones que están acá, que son las del libro mío, La Argentina Devorada, las tres corporaciones que nos devoran, funcionan literalmente como una corporación. Cuando un grupo de personas se han transformado en una corporación, ¿qué hace la corporación? Se defiende a ella misma con uñas y dientes, completamente escindida de los intereses del resto. La corporación política a esta altura es una corporación que se defiende ella misma primero y después se pelean entre ellos a ver cómo van rotando. Pero lo primero que hacen es defenderse ellos. Por eso el único discurso que tienen siempre que los une es que cuando uno pide que se achiquen ellos, vos sos un neoliberal. Pero no pagan nada. Claro. No paga nada. Exactamente. Es decirle a la gente lo que tiene que pagar. Exactamente. Todo. Desde el bono hasta lo que vos quieras. Bueno, ya que estás ahí, haceme la pregunta que querías seguramente. No, nada. Yo te quería preguntar cómo haces para bajar en el corto plazo el costo laboral. ¿Cómo haces para bajar el costo? Porque acá acá tenés acá estás desfinanciado totalmente. Entonces esa corporación que vos decís que se defienden entre ellos y que estoy de acuerdo, no, o sea, donde corre un poco el ingreso se le descalzan las cajas. ¿Está bien? Eso es lo que creo yo. ¿Cómo hacés para bajar ese costo del 58 por cada 100 pesos, 58 de costo, más o menos, es lo que tengo en la cabeza? ¿Cómo haces? ¿Compensás impuestos? ¿Cómo harías vos? Mirá, Porque te van a contestar que, dale, decime cómo harías vos para que cierren los números y para que ellos no se dan cuenta, la gente que hay en la calle. El 30% no está asociada a ningún lado. Esa que está en la calle, que cobra negro, que corta la plaza. Ese no está afiliado, ¿viste? Sí, mirá. A la corporación. Ese forma parte de un plan, lo arreglan con 2,50 pesos y va y rompe, corta, piquetea. Mirá, hablando más groseramente, línea por línea, acá. Sí. Acá Cristina se mandó una de aquellas que fue a haber jubilado sin aportes a casi 2 millones de personas. Eso reventó el sistema, lo reventó, porque no tenías los ingresos para esa gente y esa gente de pronto empezó a cobrar. Así que acá no puede tocar ni un punto de esto. Lo que sí podés hacer acá es aumentar la edad jubilatoria. Porque si aumentó la esperanza de vida, ¿cómo? Hay que hacer algo. Acá, esto es bajísimo, esto es bajísimo. Acá sí hay, pero acá. Yo me metería con esto porque me encanta la pelea en sí mismo y ni hablar con estos jerarcas. Acá vos tenés que ir a decirle a Moyano, che, Hugo, dame la obra social. No, te paro el país. Ah, sí, te terminás en cana. Mirá la biblioteca que tengo, todo lo que choreaste. Es así la negociación. Chau.
sea, esto, el costo de proveer de medicina para el trabajador en el mundo civilizado que yo miré para escribir este libro es la mitad de este, es la mitad de este. O sea, por lo menos 3 puntos de estos 9 es choreo de ellos, de los sindicalistas. ART lo mismo, que esto es bajo comparado con la RT que ustedes deben pagar, ¿no? Este es el PAMI, dejémoslo al PAMI. Acá tenemos otro problema. ¿Qué es esto de andar subsidiando a la familia numerosa? ¿Estamos locos? Pero en serio les digo, ¿cómo pagar un subsidio por esposa, por hijo? No, uno cobra un salario y mantiene a su familia con ese salario. ¿Qué además agregarle? Estos son todos curros. Incorpórele al salario en todo caso, o no lo incorpore, y chao, nunca más. Sindicato, esto se paga, ya sea que el trabajador está afiliado o que no está afiliado. Cuando está afiliado la cuota sindical y cuando no está afiliado la cuota solidaria. Cero esto, cero. Que el trabajador que está afiliado, si quiere pagar, pague, y que el sindicalista vaya a correr al empleado a que le pague su cuota sindical. No como ocurre hoy, donde el empresario es agente de retención de la cuota sindical. ¿En qué país cabe eso? ¿En qué país cabe que hasta el no afiliado pague la cuota solidaria, pague la cuota sindical con el eufemismo de cuota solidaria, y que el empresario es el agente de retención? Esto no ocurre en el mundo, ¿eh? Y el resto de las cosas, pero no, la gente es que se contrata el seguro de vida que quiere y el seguro de CP, son todos curros los sindicalistas esto. O sea, acá por lo menos tenés vamos a ponerlo, de 48 a 52 y medio, pero mínimo, tenés 15 puntos para cortar. Mínimo. Ahora, claro, esto no se hace de manera civilizada, obviamente, que no es el camino que hasta ahora ha elegido Macri, que ya dijo que la reforma de Temer no es la imagen de espejo de la reforma que piensan hacer ellos, lo dijo Triaca, ¿no? Este gobierno no va por la reforma de Temer, que fue una reforma muy agresiva, por cierto. Dicho sea de paso, que me dejen de hinchar los macristas. Si Temer, que está colgado de un pincel, hizo una reforma laboral como la que hizo, ellos necesitan ganar 400 elecciones para hacer algo. Digo, los macristas, ¿no? Cuando no querés hacer algo, por la razón que sea, no lo hacés. Otra pregunta. Sí, bueno, yo lo que estaba pensando, primero hay dos cosas, ¿no? Si vos creés que solamente tiene que hacer el trabajo de apostolado Macri como presidente a través de cadena, y no nos corresponde de alguna manera, como vos planteaste. No, yo tomo la pregunta que me hizo allá el chico del fondo, sí, todos, pero Macri tiene que hacerlo porque es el presidente, este es un país muy presidencialista, la cadena nacional tiene un rating que no tiene ningún otro programa, tiene un peso, yo creo que esto hay que hacerlo desde ahí, es clave hacerlo desde ahí para mí, no es lo mismo desde acá. Y el otro punto es que creo que tenemos, entre otras, otra grieta más, que es entre los que generan los bienes y servicios y pagan impuestos y los que viven de ellos. Entonces, eso yo lo estoy viendo que está ocurriendo también entre los sindicatos. Los sindicatos que... A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, yo veo que los sindicatos que representan al sector público, sí, ¿no?, están en absoluta contraposición y actúan de manera negativa, por ejemplo, sobre los sindicatos que están en el sector privado. De ustedes. Claro, porque en el momento que ellos piden un incremento de salario, es un ataque directo, inflacionario, y por supuesto... O de suba de impuestos, ¿no? O de suba de impuestos. Los impuestos tienen que subir para satisfacer eso. Claro. Eso es una cosa que no se ve a simple vista, claro, y que muchos sindicatos del sector privado apoyan los reclamos sindicales del ámbito público, ¿no? Y ahí es en el punto en el que nosotros necesitamos que el Estado baje su déficit. Claro. El déficit fiscal es el problema, no el gasto público. El gasto público puede ser cualquiera, no tiene ninguna importancia. No, yo el creo tema que no genere un déficit fiscal. No, yo creo que, yo disiento respetuosamente, por cierto, yo creo que el gasto público es importante porque el gasto público te causa la presión impositiva. Aunque no tuvieras déficit fiscal, a ver, el gasto público son 40 puntos del producto y el gasto público que no se financia con impuestos, que es el déficit fiscal, son 7 puntos. De los 40 puntos hay 33 puntos del gasto que se financia con impuestos. Eso también te ahoga a vos, que estás en blanco. No, la presión impositiva también es importante porque la presión impositiva es hija del gasto. Yo creo que son las dos cosas importantes.
Hoy en Argentina lo más importante es el déficit, por eso yo digo, si van a bajar impuestos, bajen el gasto, porque con este déficit es peligrosa la tendencia, pero una vez que uno eliminara el déficit, la discusión pasa a ser qué tamaño del Estado queremos tener, que es una discusión de cuántos impuestos queremos pagar, ¿no? Sí, perdón, mi querido amigo, lo tenía postergado. ¿Cómo estamos? Bien. Los últimos Gracias. serán los primeros. Muchas gracias. Una económica. Teniendo en cuenta el déficit actual, ¿qué proyección podés hacer de capacidad de financiarlo vía deuda hacia adelante? Sí, me olvidé presentarlo, eso es el final de la presentación. A ver si esto avanza rápido. Bueno, mientras... mira, el déficit en números redondos son 7 puntos del producto. El producto hoy está en 600.000 millones de dólares, 7 por 6, 42. Estamos hablando de un déficit de 42.000 millones de dólares al año que se financia con deuda. Porque el nuevo elixir, así como el de Cristina era emitir, el nuevo es la deuda. Así que el aumento de la deuda pública por año está en los 40.000 millones de dólares. Pero eso no es todo, es una enormidad, 40.000 millones de dólares por año aumento de la deuda, es un delirio. O sea, Argentina a esta velocidad en 6 años duplica la deuda pública en dólares. Un delirio. Pero además, lo que tiene que salir a buscar Macri todos los años no es solamente el déficit. Tiene que salir a buscar, además del déficit, estoy buscando los cuadros de déficit fiscal, tiene que salir a buscar 15.000 millones de dólares de amortizaciones de deuda que hay que hacer. Que eso no es déficit, pero sí es plata que tiene que ir a buscar. En el 2018, entre déficit y amortizaciones de deuda, el gobierno tiene que salir a buscar 60.000 millones de dólares. 42, 43 de déficit y 18.000 millones de dólares de amortizaciones de deuda. 60.000 millones de dólares más vale que no estornude nadie en el mundo. Por ejemplo, otro cine negro podría ser que entre Trump y el coreano loco ese se empiecen a tirar cohetes, por ejemplo. Ahí, chau. Se cortó el financiamiento de Argentina, ¿eh? Ahí se cortó el financiamiento de Argentina. Ojo, como siempre, uno puede hacer lo que quiera en la vida en general, pero después tiene que atenerse a las consecuencias. El discurso de Macri, como dijo Macri, que ellos no están dispuestos a hacer ningún ajuste salvaje, tiene como consecuencia un endeudamiento salvaje. Bueno, es uno u otro. La sociedad, el gobierno han decidido en algún lugar no hacer un ajuste salvaje o un ajuste. Bueno, nos vamos a endeudar a una velocidad que genera muchas dudas acerca de su sostenibilidad. Acá está lo que les decía antes, acá está, es más en realidad. El año que viene, 47 de déficit, 65, incluyendo los 17,5 de amortizaciones. Veníamos con 50, 53, 56. Claro, el atraso cambiario agranda los números. Si yo lo pongo en términos del producto, no es tan... Estamos en 10 puntos el producto entre las amortizaciones y el déficit, ¿no? 7 puntos de déficit, 2,5 puntos de amortizaciones. Una pregunta allá atrás, ahí. Sí, el micrófono para el señor. Hola, José Luis. Sí. Muy interesante lo que siempre planteas del tema de empleados públicos, del perjuicio que acarrea el Estado. Sí. ¿Cómo implementarías vos una salida ordenada de los mismos para que no haya un descalabro social? Yo creo que si vos creces... A ver, el crecimiento económico es el resultado de lo que se hace en política económica, es la consecuencia, es el resultado. En términos de organigrama es el output. Por lo tanto, dado lo que hace el gobierno y el output de 3%, no eches a nadie. Que no hagas nada. Porque la verdad, o sea, vos podés echar a alguien si creces al 8 o 9% 10 años, y eso lo vas a lograr solo rompiendo huevos para hacer una tortilla. O sea, haciendo una tortilla. O sea, vas y dinamitas la legislación laboral, dinamitas los sindicatos, vas al libre comercio y le decís de Mendiguren, basta, flaco, fundite una vez por todas, ¿viste? Basta. Pero si no creces al 8, no eches un solo empleo público, te diría yo, porque vos tenés que tener el poder político para hacer esas cosas. Y las agallas y el convencimiento. Así que ordenado solo si creces al 8. Y ahí tenés que plantear una
una reestructuración del personal que te tomará 10 años, 5 años, pero tenés que hacerla. Yo no entiendo, eso es otra cosa loca, así como lo que le comentaba recién de Eduardo Amadeo, el presidente mismo. Macri alegremente nos viene diciendo desde que asumió con 1,5 millones de empleados públicos de más en el Estado. Y nos cuenta él, lo hemos votado como comentarista Macri. Él nos comenta que heredó un Estado con 1,5 millones. Mauricio, hace algo, querido, ¿nos vas a cobrar impuestos a nosotros para mantener 1,5 millones de tipos que vos decís que sobran? ¿Cómo es esto? O sea, parte que las cosas no se pueden hacer de manera ordenada, y es el problema que hablábamos contigo antes, que es, acá no hay consensos, no se ponen en el tapete esas cosas. El día que haya consenso, donde el sector privado diga, mirá, funcionario público de turno, echá quien sea, pero echá porque yo no quiero pagar más impuestos, que haya un clamor por eso, ese día lo van a hacer. Mientras tanto, obviamente, ¿qué sentido tiene plantear una reforma? Por eso a mí cuando te respondo de otra manera, a mí me preguntan, ¿vos serías funcionario público? Mira, primero, a mí no me interesa. Estoy feliz como vivo. Viviendo solo de trabajar en el sector privado. Pero yo creo que más allá de que no me gusta, no me interesa, creo que soy más útil o menos inútil en el sector privado, tratando de generar los consensos. Lo que hay que hacer es que en un puestito perdido ahí donde me engullen a mí. Suponete que Duhovne, cosa que no tengo ni idea, quisiera hacer una cosa muy diferente. ¿Qué chance tiene de hacer algo diferente sin haber asumido imponiendo las condiciones? Ninguna. De nuevo, te contesto la pregunta. Yo creo que acá hay que generar consensos para hacer lo que hay que hacer. Esto creo yo. Y lo que yo digo que hay que hacer, debo decirles, no es una ocurrencia mía, es simplemente imitar la experiencia internacional. Es una cosa que está muy demostrada que funciona, no es una ocurrencia mía. Es una cosa, está muy verificado esto, que vos tenés que cobrar impuestos. ¿No le parece natural cobrar impuestos razonables y que no haya déficit y con un mercado flexibles, sin distorsiones y con un país que esté comerciando con el mundo, no como decía esta estúpida de Cristina, que si por ella fuera no importaría un clavo? Eso es una cosa de cavernícola, ignorante. El mundo comercia con el mundo, ¿no? Pero fíjense los malos ejemplos, cómo llegan hasta el biodiesel incluso. El problema del biodiesel argentino es que el biodiesel le compró el pescado podrido a la industria sustitutiva de importaciones, que vos tenés que tener aranceles diferenciales para poder venderle al mundo. La industria que te dice, la sustitutiva, ¿no?, de importación, te dice poner arancel alto al bien final, arancel bajo al insumo que utilizás para producir el bien final, para que la protección efectiva es infinita, o sea, la ganancia es infinita o grande. El biodiesel le compró el argumento ese, que es bajo arancel al biodiesel, alta retención al aceite de soja para que el que produce biodiesel tenga una ganancia grande y así crezca la producción de biodiesel. Está mal eso. Nos penaron, nos sacaron del mercado europeo, ahora nos han vuelto pero con aranceles y nos sacaron del americano y todavía no volvimos. Estaban haciendo las cosas mal. Hay que cambiar. Sí. ¿Volvemos? ¿La cuarta? No. Acá. Me quedaron 3 sin contestar. Te paso una factura más, ¿no? Tengo una inquietud relacionada con la economía del turismo y la contribución al PBI. Yo te debía esa pregunta, discúlpame. Vos me lo habías preguntado. Sí, pero la redondeo un poquito mejor. Contribución al PBI que suelen hacer las economías del turismo. Sí. En países que ya tienen una economía turística consolidada como México, sí, o unas que están creciendo. ¿Cuánto provee de turismo al PBI? ¿Cuánto es el turismo? Casi el 11% en México, pero casi el 6% en Nueva Zelanda. ¿El PBI del turismo? ¿El PBI turismo o las exportaciones que genera, las divisas que genera el turismo? No. El PBI tomado como el valor agregado del turismo. El valor agregado. Impresionante. Sí. 11 puntos el producto. No, pero únicamente en México. Ajá. El 2.2 en Canadá y sin embargo en valores absolutos es más alto el de Canadá que el de México y sin embargo de cualquier forma... pero lo que vale en términos del producto. Bueno, 2 puntos Canadá, 11 México. Sí, creciendo ¿Nosotros en Perú, cuántos somos hoy? Algunos de nosotros decimos que estamos cerca del 6, no estamos seguros 6, porque Argentina, no hay medición. Teóricamente era el 6. 6 puntos valor agregado del turismo. Mire que la sumatoria es tanto para las contribuciones directas, eventualmente hotelería, gastronomía, transporte turístico. Entonces, si es indirecta no es valor agregado, es valor bruto.
Si es valor bruto, México va a estar en 20 entonces. No, no está medio de esa manera, pero mire, es más que nada para que acepte hacer una semblanza o una valoración de expectativa. Argentina, abierta al mundo y poniendo los incentivos que tenga que poner, sería una mina de oro con el turismo, bueno, no lo dudo. Perú creció a 1,5 puntos en 10 años. ¿Cómo? Perú creció un 1,5% del PBI turístico en los últimos 10 años por hacer las cosas más o menos bien. ¿En promedio por año? No. ¿En 10 años y medio? Sí. ¿No creció nada entonces? Nosotros hicimos menos, nosotros decrecimos. Nueva Zelanda acaba de pasar el 3%. A lo que voy es... Perdóname. 1,5% del turismo contra el PBI o 1,5% de crecimiento. Tenía el 2 y pico por ciento sobre el PBI total hace 10 años, hoy tiene el 4 y pico, casi el 4,5. En 10 años. En 10 años. Creció 1,5% la participación. Sí. Bueno, a mí me parece poca, pero a lo mejor no hay que razonar como yo razono. A lo mejor para el turismo el crecimiento es mucho más lento, a lo mejor, ¿no? Es lento. Crece a un 4% promedio en el mundo. Pero a lo que voy es, ¿tiene alguna expectativa favorable acerca de lo que sería la contribución creciente o relativa del PBI turístico? No lo dudo, extraordinariamente favorable, pero hay que poner los incentivos como hay que ponerlo. Con esta economía así, grabando como se graba. A ver, el turismo es consumo, ¿no? Que el sector invierta es otra cosa, pero el valor agregado, el producto final del turismo es consumo. ¿Cómo va usted a tener alto nivel de turismo con un gravamen sobre el consumo de todo como lo tiene? Es un disparate. Repito, Argentina, insisto, es una mina de oro con los incentivos adecuados. Así no. O sea, ¿cómo hace para que el turismo tenga potencial? Usted tiene que tener un dólar realista. El dólar, a ver, hay una transparencia ahí, no me animo a buscarla porque está medio chúcaro el control o la compu, no sé, pero hay una transparencia donde está el valor del dólar. Ustedes saben que el valor del dólar hoy, el real, ¿no?, es el de diciembre de 2001. Con esto no les estoy diciendo que se va a cuadruplicar porque mi pronóstico es de no más del 15-20% de suba, pero estamos con un dólar recontra atrasado. Porque ¿quién dudaba en diciembre de 2001 que el dólar estaba regalado? Nadie. Bueno, hoy tenemos, a precio constante, a moneda constante, a moneda comparable, el mismo dólar que diciembre de 2001. Tiene que tener un dólar mucho más alto que este. Pero tampoco tiene sentido devaluar hoy mucho más, porque todo se va a precio, porque tiene un agujero fiscal así, en fin, muchas cosas. Pero una es el dólar, la otra... Con esta presión impositiva y más una actividad muy intensiva en mano de obra como la turística, con estos costos laborales, ¿a quién le va a vender turismo? A Mongo. O sea, vos tenés que tener costos laborales más altos, con lo cual tenés que ir contra los sindicatos para echarlos, ponerlos presos, ¿no? Y que hay que actuar así con la mafia. ¿Qué va a tener buenos modales con la mafia? Mira, acá está el dólar. Este es cada punto que está acá es perfectamente comparable con el dólar de hoy. O sea, el dólar de la hiperinflación, allá por mediados del 89, 90, a precios de hoy es 111. Imagínense lo que harían ustedes con un dólar de 111, muchachos. A ver si la despierta la señora que se me estaba durmiendo. Miren, es el presidente. Si yo le digo dólar a 100, ¿me nombran? Miren, después, el dólar de junio 2002, casi 50 pesitos. Claro, San Néstor. Después, miren, el dólar de hoy es este. Acá está el dólar de diciembre de 2001, miren. El de hoy, el de diciembre de 2001. El dólar de la tablita, después de la crisis de la tablita, perdón, acá está el fin de Martínez Dios, 10 pesos, más bajo que hoy, miren. Y acá está el dólar cuando quiebra la tablita, 60 pesos. Fíjense lo que es la economía argentina. ¿Cómo haces para hacer un negocio con un dólar que pasa a precio de hoy? Acá no te digo esto contra esto, pero acá, no sé, acá incluso, 17 contra 49. ¿Cómo? Acá sobre el fin de la convertibilidad. Y mirá lo que explotó después, mirá si estaba contenido acá. Mirá el atraso cambiario. ¿Se acuerdan del plan primavera? Que todos decíamos, qué dólar regalado. Bueno, miren. De nuevo, con la tablita decíamos, qué regalado el dólar. Bueno, al tiempito se multiplicó por 6. Por 6, ¿eh?
De 10 a 60 hay un paso de 10, de 6. O sea, como suba, casi te diría que la tablita, no, acá el Rodrigazo fue, no, tampoco. Creo que como suba, la suba del dólar de la tablita hasta acá es casi más que la suba, no en nivel obviamente, que de la convertibilidad, que de la hiper, perdón. Tenés que tener, es otra, para que, se lo pongo de otra manera, cualquier industria de exportación, y yo creo que la industria, aunque la turística de Mar del Plata no sea 100% exportación, el turismo como concepto en Argentina es una actividad de exportación, es de exportación esencialmente. Porque uno tiene muchas cosas para vender en el mundo. Necesita un dólar caro, costos laborales bajos, impuestos pagables, seguridad jurídica. Déficit fiscal proyectado de la balanza turística 2017, 7.500 Sí, millones de sí. Sí. No levantemos mucho la pérdida con eso, puede haber algún iluminado que va a decir, che, pongan un dólar especial para los que se van a hacer turismo afuera, ¿no? Con Kirchner lo tuvimos. No creo que con este gobierno lo tengamos, pero por si acaso no lo digamos, que no se grabe esto. ¿La coparticipación de las provincias también es otra cosa que está dentro del presupuesto? A ver, el gobierno lo que está pensando es, eso está fuera del presupuesto, pero lo está pensando discutir en paralelo el presupuesto, que es, bueno, ahí se vino un fallo de la Corte a favor de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahora, el tema es, ¿qué se hace? ¿Está prendido el aire acondicionado acá? Tengo un poquito de fresco. ¿Sí? ¿Sí puede ser un poquito más bajo el aire? A ver si el viejo se les queda seco acá. Van a tener que pagar por bueno. El tema es qué hace ahí la nación, porque los 50.000 millones de pesos que pasa a ganar la provincia de Buenos Aires contra cero que ganaba antes, muchísimo dinero, son 50.000 millones de pesos que pierden las provincias. Y obviamente están todos en pie de guerra con presentaciones ante la Corte para no perder esa plata. Así que ahí la nación va a tener que poner algo. Cuidado, que no se vengan con un nuevo impuesto para financiar esta pérdida de las provincias, ¿no? Guarda, ¿eh? Ahí yo digo otra cosa, cuidado, acá con el impuesto a la renta financiera hay mucha inocencia de parte de la gente no especialista y mucha pacatería e ignorancia de parte de los políticos que hablan de gravar la renta financiera. La renta financiera, vamos a hablar de la renta financiera por sujeto y la renta financiera por tipos de rentas. Si lo hablamos por sujeto, la renta financiera de las empresas está toda grabada ya. Las empresas cuando hacen un plazo fijo, los intereses pagan ganancias, los intereses de una LEVAC pagan ganancias, los intereses de un título público pagan ganancias, ¿sí? Queda por grabar la renta financiera de las personas físicas. Y yo te diría, cuidado, porque hoy la renta financiera de un plazo fijo iguala a la inflación. O un plazo fijo te paga como mucho 18 o 20%, que en el mejor de los casos es la inflación va a ser más que eso. O sea, un plazo fijo chico, mediano chico, pierde en términos reales antes de un impuesto. Imagínate si lo grabás con ganancias y al 35% como puede llegar a ser. La gente va a sacar los depósitos de los bancos. Los bancos se van a quedar sin plata y vamos a tener una recesión por culpa del famoso impuesto de la renta financiera, que algunos genios dicen que es porque no es posible que los que timbean no pagan impuestos y el trabajo sí. Bueno, ¿viste? Es así. O sea, está todo muy lindo eso en el papel, pero en la realidad es otra cosa. Ojo, porque además, a ver, hay otra cosa que hay que discutir antes. Con la presión impositiva salvaje que hay, un impuesto más, pero flaco, echen gente. Por eso digo, pongámonos nosotros al frente de esta discusión. Echen gente, pagan el costo político ustedes ahora, no nosotros. Pero guarda con el impuesto a la renta financiera. Pero bueno, todo este tema de que la provincia de Buenos Aires puede ganar frente a la Corte el fallo es un tema, ¿eh? Es un tema. Es un tema gordo, gordo. Bueno, mejor. Sí, sí, mejor.
Acá tiene una pregunta el señor, el micrófono para el señor Verde Esperanza, porque esta reunión es para salir con fe y con esperanza de acá. Bueno, primero agradecerle que me haya hecho acordar de cómo me enveneno cada vez que Massa dice renta financiera y impuesta al juego. El juego no me importa, para mí el juego debería ser público, pero el tema de la renta financiera es increíble que un tipo diga eso y los periodistas que están alrededor no le digan nada. Perdón, no les dije que la renta financiera mirada por tipos de renta, que tenés 3 tipos de renta, discúlpame, ya te doy lugar. Tenés la renta, los intereses de los instrumentos financieros, que no están grabados, pero ahí está la peligrosidad que le digo, la de las ganancias de capital, que está grabada, y la de los dividendos, que ya está grabada. La empresa paga 35, ¿qué? ¿Lo vamos a grabar de nuevo cuando lo distribuye el dividendo? ¿Lo va a grabar 2 veces? Hay que ser un caballo para hacer eso. Bueno, dale. Pero más allá de eso, cuando el Banco Central levanta la tasa para convencerme de que en vez de tenerlo en dólares tengo que pasarlo a pesos, se supone que si después voy a tener que pagar más impuestos, la tasa va a tener que ser más alta. Así que en definitiva... O si no, no compras Levac. Claro, si no, me quedo en la inversión que estoy. Entonces me parece muy raro que los periodistas no le digan, pará, ¿vos estás seguro de lo que estás diciendo? No, Porque eso pero... nunca se cruzó con usted. Claro. Siempre estoy esperando que se cruce para que alguien le diga, estás diciendo una pavada, hermano. Vos querés que yo me lo coma crudo, eso es lo que vos querés. Claro, no, es increíble eso. La verdad que me enveneno cada vez que lo escucho decir esta barbaridad. En general, la falta de conceptos económicos bien puestos del periodismo es alarmante, ¿eh? Y no, a veces hay alguno que más o menos... bueno, pero como promedio te digo yo, porque yo te lo del promedio. Yo vivo con el periodismo, me impactan las preguntas. Bueno, y después la pregunta mía propiamente dicha es qué posibilidades tenemos de que el dólar se acomode a un precio que sea razonable. Porque la realidad es que uno de los problemas que tenemos con el primer problema, que es entrar en el negocio mundial, en el turismo lo tenemos bien clarito. O sea, acá estamos financiando aerolíneas para que dólar barato, mi para que querido aerolínea amigo. venda pasajes y cuotas para que la gente vaya a gastar la plata afuera. Tu dólar es mirá, acá lo tenés. En términos reales subirá 18, 19, 20 con inflación, pero el dólar está acá. O sea, pero igualmente, a ver, pensando, no sé, en la temporada esta, yo creo que con el inflador que le está metiendo Mauricio Macri y mi muchacho a los créditos, pero yo creo que debería ser muy buena la temporada que viene. Debería ser. No tengo idea de cuestiones así tan puntuales, pero están inflando de una manera loca, ¿eh? Está muy osada. Pero yo me refiero a la balanza del turismo en general. ¿Pero vos te preocupa la balanza en el corto plazo? ¿Te preocupa la balanza del turismo vos? Sí, claro, que a mí me gusta que venga la gente acá. Yo creo que la gente bueno, venga pero acá. espera, o sea, esperá, ya sé que te preocupa que la gente venga acá y no afuera. Claro. Lo que digo es, a lo mejor por el efecto dólar, la gente tiene más ganas de irse afuera que vacacionar acá. Pero con el inflador que le está metiendo el gobierno al consumo, yo creo que puede llegar, en este verano al menos, a compensar bastante, ¿eh? Bueno. Mirá que están inflando de una manera. La deuda pública está volando. La deuda está volando en Argentina. Argentina está mal de la cabeza, la verdad te digo. Estuvimos 10 años con Cristina y Néstor satanizando la deuda. Y ahora, si no tomas deuda, sos el loser más grande del planeta. Es un país muy loco muy loco. ¿Eh? Es increíble. Bueno, más que una pregunta económica, política. ¿Por qué Macri le sacó... pero yo ahí... No, las retenciones a las mineras. ¿Por qué le sacó las retenciones a las mineras? Porque está bien eliminar retención. La retención no debería existir. Usted no puede penalizar las actividades que generan divisas. Y eso de que las mineras contaminan, miren, yo quisiera ver los estudios de premios Nobel de Química y Física que demuestran que... Yo creo que acá hay una... En parte yo por eso digo, Argentina mina de oro, porque esto de estar sentado arriba de una mina de oro genera comportamiento medio mapuche, te diría. Pero más allá de lo ambiental, tiene unas ganancias muy grandes como para que no puedan dejar una retención y poder trasladarla al déficit, por ejemplo. ¿Pero cuál es el problema tuyo de que ganen mucha plata? No, bueno. ¿Que por eso le va a poner retenciones porque gane mucha plata? No, eso está mal. Está mal eso.
No tiene que haber retenciones. La retención penaliza una actividad exportadora, cuando todo el mundo muere por venderle cosas al mundo. No debería haber retenciones. Si hay un impuesto que habría que eliminar, son las retenciones a las exportaciones, a todo tipo de retenciones. Y si después te comprueba científicamente que la minera contamina, le pondrá un impuesto específico a la contaminación por el tiempo que dure y la descontaminación que tiene que hacer. Pero a mí me parece que eso no es lo que está en discusión acá. Sí, otra más. Yo quería preguntar, ¿cómo Argentina sale de este círculo? Porque recién decían... Con educación. Ni hablar, pero eso mucho tiempo. Mucho la tiempo. educación... Si queremos apurarlo, lleva mucho tiempo. Si queremos apurarlo, agreguemos a la educación, o sea, cuando digo educación formal, porque a los chicos se los educa mal desde el colegio con estas cosas. Si queremos acortar los tiempos, evangelizando. Todos ustedes con la buena nueva bajo el brazo, como los jesuitas en el siglo XVIII. Sí, pero recién mencionabas que no eches a ningún empleado público si no estamos creciendo al 8. Para crecer al 8 tenemos que cambiar la curva de inversión, tenemos que... Para cambiar la curva de inversión tenés que hacer esos 3 cambios que crear hay que empleo, hacer. Tenemos que crear empleo, o sea, empezar a crear empleo cambiando la curva de inversión. Es difícil crear empleo en el mundo, de hecho muchos países les cuesta mucho generar nuevos empleos, absorber digamos, nuevos trabajadores, y estamos acá como en una trampa donde no crecemos, no creamos, y encima tenemos un Estado deficitario que usa parte del presupuesto para hacer, digamos, acción social. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Los cortamos de un día para otro y dejamos a estos 12 millones de personas que están, digamos, en condiciones de pobreza, los dejamos aún peor? No, yo mucho antes de hacer cosas en algún sentido, la verdad te digo, yo creo que hay que evangelizar. Hay que decir, por ejemplo, que la causa que tengamos 12 millones de pobres está en el elevado gasto público, la alta presión impositiva y los planes sociales que le han adormecido o matado en algunos casos los incentivos de la gente a trabajar y a formarse. Yo simplemente con evangelizar me conformo por ahora. Por supuesto no puedes hacer nada ahora creciendo al 3, si no vas a crecer al 3, si no siquiera planteas las grandes reformas. Por supuesto no puede, ¿qué va a quitar subsidio creciendo al 3 con 12 millones de pobres? No. Pero hay que empezar a reeducar al país, hay que resetearlo de nuevo. Es como Matrix, ¿vieron Matrix? Cuando se juntan Morfeo y Neo, que Morfeo le dice, ¿querés la pastilla roja para ver la realidad o la azul para seguir engañándote? Tenemos que tomar la pastilla roja, por lo menos para ver la realidad. Evangelizar diciendo, la causa de la pobreza son los planes, hay que decirlo. Y cuando te digan quitar los planes, entonces no, lo que digo es, esa es la causa. Lo quitaremos cuando Argentina crezca. Pero no nos engañemos mal, la causa de la pobreza es parte de los planes. Estamos de acuerdo, pero bueno, los quitaremos cuando la Argentina crezca. Entonces, ¿por dónde empezamos? Más allá de la educación, ¿por dónde empezamos? Hay muchos. Mira, yo te voy a contestar, a ver, primero, hay un montón de países que han hecho lo que yo digo que hay que hacer y en realidad, en lugar de prender ese fuego, han mejorado. O sea, tenemos que tener claro eso primero, ¿no? Es decir, cambiar, lo que yo creo que hay que hacer es para bien, no para que nos vaya peor, por supuesto, ¿no? Yo creo que hay que empezar por todo de manera simultánea. O sea, yo creo que Argentina, si vos me decís en concreto qué harías expert, yo creo que Macri, en lugar de andar galgueando por el ingreso a la OCDE, debería anunciar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, tirar a la basura al Mercosur, ir de frente contra los sindicalistas para tener otras leyes laborales y anunciar una reforma del Estado que implique despedir, no sé, de a 50.000 por año, por algo decirlo. Yo arrancaría por ahí. Bueno, muchachos, entonces sigamos como estamos, ¿qué quieren que le diga? Les planteo las causas, les planteo la decadencia, las causas de la decadencia. ¿Qué es lo que habría que hacer para hacer? Y usted me dice, bueno, está bien, sigamos así que nos va bárbaro entonces. Bueno, sigamos así, yo le aseguro un destino miserable para la Argentina entonces, que ya es miserable casi, estamos ahí. Bueno, listo, yo quiero cambiar, yo no quiero esto, yo no lo voy a ver al cambio, les aclaro que no lo voy a ver yo. Yo lucho para que alguien lo vea, estoy harto de esto. Yo con 55 años estoy podrido.
Miren, a ver, Menem, el impresentable de Menem, en el medio del furor pro convertibilidad, cuando todo el mundo votaba Menem, miren, Menem fue reelegido en mayo del 95 en plena recesión post-tequila. O sea, la gente... Ok, está bien, pero no, lo que sea. Menem despidió cerca de 200.000 personas en el Estado. ¿Ustedes quieren que las privatizaciones no fueran cruentas? La privatización era achicar de manera salvaje el plantel. Ganó las elecciones del 95 echando 200.000 tipos que había además en las empresas del Estado más el Estado. O sea, si la economía va bien, arranca, hacé lo que querés en Argentina. Bueno, pongamos un peronista a hacerlo, qué sé yo. Qué derrotados que los veo, ¿eh? Qué derrotados que los veo. ¿Eh? Mirá, se me empieza a ir el público, mirá. Se me empieza a ir el público. Ah, bueno, va. Suerte con lo que vaya a hacer. Yo ya tengo que ir porque el viejo, la próstata está media. Sí, pero no va a subir más de eso en términos reales. No. Pero yo soy macroeconomista donde que te digo que el dólar lo más probable es que se mantenga en términos reales en estos valores. ¿Qué tenés que hacer vos? Es un tema que yo no te lo voy a resolver. No, pero te lo digo con todo respeto. Pregunto por el país, qué futuro tiene, si el futuro es promisorio, con el dólar a 17 abriendo al libre comercio. No, pero por supuesto que no. Libre comercio implica un dólar completamente diferente. No, a ver, otra cosa que diría. Si Macri quiere hacer esto, que no despida a nadie. Si Macri quiere hacer esto que está haciendo ahora, que no vaya a libre comercio desde ya, va a fundir a medio planeta el cohete, ¿eh? No. El libre comercio, para hacerlo bien, y no hacer el mamarracho de Martínez Dios y Menem, es con un dólar bien caro. Porque si no... Bueno, vamos redondeando ya, ¿eh? Bueno, eso porque Argentina hace siempre lo mismo, ¿eh? O sea, el dólar es una consecuencia de lo que hace. Como hacemos siempre lo mismo, terminamos siempre con atraso cambiario y devaluando. O sea, el triángulo ese de rebote, de crisis o ajuste, rebote y deterioro, también uno puede explicarlo. En la crisis uno tiene un dólar carísimo, en el rebote el dólar ya está bastante barato, en el deterioro ya está regalado para otra vez, y así estamos con el dólar. Es más, ¿saben qué? Hay muchos triángulos que se pueden armar. Lo mismo con la moneda. Piense en la moneda. Acá tiene el cambio de moneda. Empieza la inflación, ya empieza a tener billete cada vez de mayor denominación. Y al rato vuelve a tener el cambio de moneda. El triángulo es la figura, para mí, arquetípica para describir la Argentina. Es un triángulo, no sé qué significado tendrá, pero alguna astróloga o bruja me lo podrá decir. Las brujas hay mujeres. No, pobre santa, hay mujeres. Allá el señor, que no hizo ninguna pregunta todavía. Ese, mire, una pregunta y no le dan el micrófono. Hola, ahí está. Hablábamos y hablamos desde hace mucho tiempo de un 30% de pobreza. Sí. ¿Cuál es realmente, cómo es la estadística esa de la pobreza? ¿A dónde apunta exactamente? ¿A qué gente? No, es una medición muy simple. Lo que se hace es, eso está estandarizado a nivel internacional. Cada país define cuál es la canasta básica de la pobreza o la canasta básica alimentaria. Hablamos de la pobreza. Esa canasta tiene que tener una cierta cantidad de calorías para la canasta básica alimentaria, más una cierta cantidad de prestaciones en términos del hogar, los baños que tiene, si tiene
¿Cómo? Sí. Entonces, una vez que se define cuál es el costo de esa canasta, porque tiene un costo tener baño, que tiene que tener cloaca, tiene que tener agua, electricidad, gas, una vez que se define el costo de esa canasta, después se mira cuántas personas tienen ingresos que superan, igualan o están por abajo de esa canasta. La gente cuyos ingresos están por debajo de esa canasta son pobres. En Argentina, el número de personas que está debajo de esa canasta es de cerca de 12 millones de personas, 30% de la población. Y o sea, es se puede comparar, una canasta, el valor de una canasta y los ingresos contra esa canasta. ¿Está bien comparado que se haga esa comparar a otros países con los argentinos exactamente? Porque siempre hablamos de que el argentino gasta lo que tiene. Y si es pobre y tiene un plan social, no sé si es ahí donde deberíamos medir la pobreza, ¿no? Desde lo que usted termina de explicar. En todos los países se toma todos los ingresos que tenga la persona o la familia, sean del trabajo, sean que un pariente les pasa plata, sea que reciben un plan social. En todos los países se hace igual. Usted me podrá decir, pero mire, si en Argentina hay 8 millones de planeros, hay mucha gente que no es pobre porque está recibiendo un plan. Es cierto. Por eso se dice que cerca de la línea de la pobreza hay 5 millones de argentinos más como mínimo, que no son pobres pero están ahí. Bien, gracias. Bueno, ¿listo? Acá los agoté, ¿eh? No hay ni una pregunta más, veo. Muy buenas tardes, gracias.